El anime empieza mostrándonos a la pequeña Mariana. Está muy emocionada al ver que sus padres ya están volviendo a casa. Al acercarse, se emociona mucho al ver cómo su madre lleva en brazos a su hermano pequeño, llamado Xian. Cuando él se despierta, ella le da un beso en la mejilla y le dice que es su hermana mayor. 3 años después, están jugando en el patio. En ese momento llega su padre y Marianne sale corriendo a recibirlo. A continuación llega Xian para saludar a su padre y este comenta que está tan maduro como siempre. En ese momento, Marianne piensa que es cierto. Su hermano Xian siempre ha sido muy maduro y ella recuerda cómo siempre ayuda a su madre y nunca ha mojado la cama. Además, en algunas ocasiones ya lo ha visto poner una cara muy seria, como la de un adulto. Pero ella sabe muy bien cuál es la verdad, ya que se ha dado cuenta de que a veces su hermano juega al escondite y empieza a imaginar cosas como si pudiera usar magia, lo que le parece muy tierno por su parte. Por la noche, mientras todos cenan, Xian le pregunta a su padre si existen los monstruos. Su padre le responde que sí, y que por eso no pueden salir de la finca, porque los monstruos atacan a la gente y podrían poner sus vidas en peligro. Así que si se encuentran con uno, deben huir inmediatamente. Xian pregunta si también existen los espíritus o las hadas, y su padre responde que sí. Nunca ha oído hablar de los espíritus, pero sí de las hadas, aunque son muy raras y es muy improbable encontrarse con una. Xian se emociona mucho y pregunta si también existe la magia, como la del fuego, el agua, el viento o la luz. Pero a esta pregunta su padre responde que eso no existe, o al menos que nunca ha oído hablar de la palabra magia. Su padre le dice que, aunque haya muchas cosas que él desconozca, se considera muy culto y puede asegurar que la palabra magia no es conocida por la gente común. Nunca ha oído hablar de algo así, por lo que siente mucha curiosidad y le pregunta a su hijo dónde ha aprendido sobre monstruos, hadas y esa tal magia. Su hermana, preocupada, le pregunta si se encuentra bien, pero Xian se siente un poco deprimido. Aún así, dice que está bien. Sin embargo, desde aquel día, Xian nunca volvió a mencionar la palabra magia. 3 años después, mientras lee un libro, le pregunta a Marianne por qué se esfuerza tanto en entrenar. Ella le responde que es porque es la hermana mayor y está entrenando por si acaso ocurre algo. Por ejemplo, si apareciera un monstruo, sería mejor saber defenderse. Además, se le da muy bien y lo hace para poder protegerlo, porque, como hermana mayor, si no es fuerte, no podrá protegerlo, y si le pasara algo a él, sería terrible. Al fin y al cabo, no es muy inteligente y se dedica a practicar lo que se le da bien. Xian observa a su hermana sorprendido, porque ella siempre ha entrenado por él. Y un tiempo después, vemos cómo Marianne sigue entrenando y su amiga, llamada Rosie, comenta que es impresionante y que no se cansa de hacer siempre lo mismo todos los días. A continuación, le pregunta si Xian sigue como siempre, encerrado todos los días leyendo. En ese momento, Marianne piensa que desde aquel día, Xian nunca más ha vuelto a sacar el tema, pero está segura de que la razón por la que su hermano Xian está tan obsesionado con estudiar es para encontrar la magia. De repente, el agua empieza a iluminarse y las chicas se quedan un poco desconcertadas. Al día siguiente, Marianne lleva a Xian al mismo lago, pero él se pone muy nervioso porque es muy probable que su hermana se enfade con ellos por haberse alejado tanto de casa. Marianne comenta que quizás se enfade, pero que merecerá la pena, o al menos eso es lo que espera. De repente, empiezan a aparecer un montón de partículas brillantes en el lago y Marianne le comenta a Xian que, antes de que anochezca, aparecen esas esferas de luz. Xian le pregunta si su padre y los demás saben de esto y ella responde que sí, porque cuando lo descubrió, llevó a su padre allí. Sin embargo, curiosamente, él no pudo verlas, por lo que no estaba muy segura de si él también podría verlas. Xian piensa que quizá los adultos sean incapaces de verlas, pero Marianne responde que incluso algunos niños no pueden. Al parecer, cada persona las ve de forma diferente. Ellas las ven como si parpadearan, pero otras personas las ven como una luz continua. A ella le parece muy extraño, pero se parece a esa magia de la que él había hablado alguna vez. Él se sorprende mucho al ver que ella todavía lo recuerda, y ella responde que, aunque no tiene buena memoria, ha conseguido recordarlo porque se trata de su hermano. Además, desde aquel día, él estaba muy desanimado. Xian se emociona mucho y le pide perdón por haberla preocupado, y ella le responde que no tiene por qué preocuparse y que es mejor que vuelvan a casa. Ella espera que ahora él esté un poco más animado,
Al día siguiente, mientras almuerzan, sus padres se quedan muy desconcertados porque se atragantan con la comida y después de eso salen de nuevo hacia el lago, donde su hermana se pelea con él, porque su hermano tiene un físico patético. Él reconoce que necesita hacer ejercicio, pero como aún queda mucho para que anochezca, quiere ir a investigar mejor el lago y descubrir de dónde vienen las esferas de luz, porque quizá alguna criatura que vive en él las esté liberando. Marianne pregunta qué deben hacer primero, y Xian dice que el primer paso sería llenar 3 cubos, uno con piedras, otro con arena y el tercero con plantas marinas y peces. Más tarde consigue llenarlo todo, pero aún faltan los peces. Xian le da las gracias a su hermana por acompañarle en todo esto, y ella responde que si a él le interesa, entonces ella le acompañará. Además, si la magia existe de verdad, le gustaría verla. En ese momento, un pez por fin muerde el cebo y Marianne consigue atraparlo. Mientras observan al pez en el cubo, Rosie los interrumpe. Marianne le presenta a su hermano y Rosie se presenta como una flor solitaria que florece en aquel pueblo desolado. Marianne le advierte a su hermano que ella no es más que una campesina corriente y que solo quiere hacérsela interesante. Rosie se queja y pregunta qué hacen en ese lugar. Marianne le responde que si no ve lo que están pescando. Rosie dice que ya lo sabe, pero pregunta por qué en ese lago. Ella revela que su hermano ya lo sabe, y Rosie se sorprende mucho al ver que Xian también puede ver las partículas. A Xian le impresiona mucho descubrir que Rosie se pasa todo el tiempo observándolas, pero ella le pide que se aleje un poco. Al anochecer, las partículas vuelven a aparecer en el lago, pero los cubos no brillan en absoluto. Xian le comenta a su hermana que ha intentado reproducir las condiciones del lago, pero que debe de haber otras criaturas en él además de las truchas. Por eso va a ser muy difícil reunirlas todas. Para descubrir la verdad, decide meterse en el lago, pero Marianne no puede permitir que solo su hermano corra el riesgo. Así que se quita la ropa y se mete con él. Mientras exploran, Xian toca una de las esferas y comenta que es bastante agradable y un poco cálida. Después intenta mirar bajo el agua, pero no consigue ver nada porque está muy oscuro. Sin embargo, descubre que las esferas las libera alguna criatura marina, o tal vez incluso los peces, pero duda mucho de que sean plantas, porque el lugar de donde provienen varía demasiado. Aún así, todavía no sabe qué tipo de animal está provocando esto. Más tarde salen del lago, y Xian aprovecha para dar las gracias a su hermana por todo lo que está haciendo por él. En ese momento, Rosie se emociona mucho, porque ha conseguido capturar una trucha hembra, y Marianne comenta que es muy fácil pescar a los machos, pero que las hembras suelen estar en lugares muy profundos. Al meter la trucha hembra en el cubo junto con la trucha macho, empiezan a aparecer más partículas, lo que lleva a Xian a descubrir que las partículas forman parte del cortejo, es decir, que las esferas forman parte del ritual de cortejo de las truchas. Marianne pregunta con curiosidad qué significa el ritual de cortejo, y Rosie explica que es cuando mamá y papá quieren casarse. Ella dice que su hermano y ella no necesitan eso porque ya son familia. Xian dice que no, que como son hermanos no pueden casarse. Marianne se queda desconcertada y le pregunta si no le gusta, y él responde que sí le gusta, pero que no pueden casarse. Al día siguiente, Marianne le comenta a Xian que su madre se enfadó con ella, porque cuando dijo que quería casarse con su hermano, ella le respondió lo mismo que él. Ella no entiende qué hay de malo en querer estar para siempre con su hermano, y él le responde que él también quiere estar con ella, pero que no hace falta casarse para eso. Pero ella comenta que el matrimonio es algo especial, y que si no se casan algún día, se casarán con otra persona, y entonces ya no estarán juntos. Xian responde que en ese caso no se casará con nadie, y se quedará para siempre a su lado, y que si quiere un heredero podría adoptar. Xian dice que no es tan sencillo, pero que él también quiere quedarse con ella, y jura que así será. Mientras abraza a su hermana, le dice que todo va bien y que no tiene por qué preocuparse, pero mientras se abrazan, empieza a brillar de forma extraña. Xian piensa que quizás se trate de energía mágica y supone que, al haber estado tanto tiempo expuesto al ritual de cortejo de las truchas, inconscientemente la energía se ha intensificado en su interior y cree que al decir que no se casaría con nadie por ella, estaría confesando su amor. En ese momento, su hermana no puede soportar la vergüenza y sale corriendo de la habitación. Mientras tanto, Xian piensa que la energía mágica existe y que quizá la magia no existe en ese mundo porque aún no han desarrollado técnicas mágicas. Y se emociona al creer que su historia no ha hecho más que empezar, ya que será él quien cree la magia en este mundo en el que ha reencarnado.
Después de esto, conocemos un poco más sobre él. Por desgracia, es un hombre virgen de 30 años, que se anima mucho, porque ahora que por fin ha llegado a los 30 siendo virgen, supuestamente se convertirá en un hechicero, pero se frustra mucho al intentar lanzar una bola de fuego. Tiene una colección completa de libros de magia y empieza a intentar lanzar todo tipo de hechizos, pero está claro que no consigue hacer nada. Frustrado, se tira al suelo y coge un cuaderno para intentar hacer una invocación, pero no le sale bien. Se deprime mucho y se rinde, y comprende que en ese mundo no existe la magia. Y cuando intenta irse a dormir para ir a trabajar al día siguiente, acaba muriendo de un paro cardíaco. Su vida pasa ante sus ojos y piensa que el mundo está lleno de información y que si necesitas algo, basta con buscarlo. En su aburrida vida, su corazón se llenaba de emoción con solo pensar en cosas que no conocía. Creía que si realmente llegaba virgen a los 30 años, se convertiría en un hechicero. Pero en el fondo sabía que eso no era más que una farsa. Pero vemos que ese virgen de 30 años se ha convertido en Cian. Por desgracia, al reencarnarse en este nuevo mundo, tampoco existe la magia. Por mucho que investigara y buscara, no encontró nada. Casi perdió su nueva razón de vivir hasta que ocurrió aquello. Volviendo al presente, al intentar lanzar una bola de fuego, tampoco pasa nada, pero no piensa rendirse. Primero tiene que empezar por lo básico. Aún no está seguro de si la magia existe de verdad, pero en ese momento ha encontrado algo que se parece a eso. Justo entonces, su hermana entra en la habitación y Cian le pide que al menos llame a la puerta. Marianne le pregunta si estaba haciendo algo inapropiado. Él piensa que no, pero llegará el momento en que sí. Cambiando de tema, le dice que ha llegado justo a tiempo y le pide que se siente a su lado. Al hacerlo, empieza a decirle que la quiere mucho. Marianne se sonroja, pero en ese momento empieza a emanar de él un aura mágica, y él comprende que al declararse, activa su poder mágico. Al mismo tiempo, se pregunta si tendrá que declararse cada vez que quiera activarlo. Mientras está perdido en esos pensamientos, su hermana le pregunta si solo está bromeando con ella. Cian se asusta mucho y le dice que la vez anterior consiguió activar sus poderes con todo eso del cortejo. Marianne se pregunta si estaba mintiendo, y Cian responde que lo que dijo es verdad. Marianne vuelve a sentirse avergonzada, mientras que Cian piensa que es muy fácil de convencer. Ella le pregunta si ha descubierto algo, y él responde que, hasta ahora, solo consigue activar sus poderes confesando sus sentimientos. Pero no cree que emitir energía se limite solo a eso. Le avisa de que quiere intentar algo, y su hermana se pone nerviosa pensando que va a volver a confesarle sus sentimientos. Pero Cian le pide que se calme. Piensa que cada vez que confiesa sus sentimientos, toma conciencia de ellos. Es decir, siente una emoción intensa, así que intenta concentrarse en otras emociones, como la diversión, la expectación, el entusiasmo y la alegría. Cuando lo hace, consigue activar su aura. Su hermana se queda muy sorprendida, y Cian dice que solo ha brillado un poco, pero es consciente de que, aunque solo sea eso, es un fenómeno que desafía toda lógica. Por eso acaba de demostrar que la magia realmente existe. Explica que este fenómeno se asemeja a lo que podría ser una anguila eléctrica. Estas poseen una capacidad llamada electrorrecepción, que les permite percibir campos eléctricos. Y como sus cuerpos cuentan con un órgano eléctrico especial, pueden utilizarlo para generar electricidad. Él piensa que quizá los cuerpos de las personas de ese mundo tengan algo parecido, que les permita percibir y generar poder mágico. Por eso decide llamar a ese estado carga mágica. Ella se asusta un poco al ver la expresión de Cian, pero se alegra porque su hermano está contento. Un tiempo después, Cian aprendió a controlar el estado de carga. Ese mes, descubrió que para entrar en ese estado necesita una emoción muy intensa. Pero mantener esa emoción es extremadamente difícil, y solo consigue permanecer en ese estado durante un tiempo limitado, ya que cuando libera todo el poder mágico que posee, se queda exhausto de repente. Pero si consigue emitir su poder mágico al máximo, el siguiente estado de carga no hace más que aumentar. Además, descubre que ese estado solo pueden verlo las personas con aptitud mágica, y quienes no la tienen no pueden verlo. Y su mayor descubrimiento, y también su mayor problema, es que no consigue lanzar esferas de luz. Se siente muy frustrado, pero piensa que quizás su cantidad de poder mágico solo le permita hacer que su cuerpo brille. Se deprime mucho al pensar que tiene menos magia que un pez, pero no piensa rendirse, aunque se sienta bloqueado y no consiga avanzar. Al recordar que las truchas conseguían hacer brillar su propio cuerpo y también lanzar esferas de luz, se le ocurre una idea.
e intenta enviar su poder mágico a uno de los brazos, pero eso resulta más difícil de lo que imaginaba. Y es que, mientras necesita mantener un estado de alegría, también tiene que concentrarse en el brazo derecho, lo cual es lógico, por lo que resulta muy complicado aunar ambos pensamientos opuestos. Por eso decide invertir el proceso e intenta emocionarse mientras concentra el poder en la mano derecha, y consigue que ésta también brille, pero se entusiasma demasiado y acaba chocando contra la pared, sintiendo un dolor muy intenso. Al principio pensaba que podría conseguir algún poder destructivo, pero no se desanima. Al contrario, se anima mucho, porque al menos ha conseguido emitir una luz muy intensa, y bautiza ese estado como acumulación de maná. Sigue practicando el estado de carga para aumentar su capacidad mágica. Algún tiempo después, llega el momento de practicar con su padre, quien a partir de ese día empieza a enseñar esgrima a Xian y también a Rosie. Pero a Xian no le interesa mucho y le dice a su padre que no quiere luchar con nadie, por lo que no tiene sentido aprender esgrima, pero su padre le corrige, diciéndole que la espada no se va a usar solo contra personas y recordándole que fuera de la aldea hay muchos monstruos. Aún así, Xian solo quiere seguir practicando la acumulación de magia. Más tarde está muy cansado, mientras su padre elogia a Rosie porque es muy buena en esgrima y si sigue entrenando con dedicación, será una excelente espadachina. Después le toca el turno a su hija, que está decidida a mostrarle a su padre todo lo que ha mejorado. Xian observa que su hermana es muy rápida y queda muy impresionado, pero su padre la derrota con mucha facilidad. La felicita, pero le comenta que sus movimientos son demasiado amplios. No obstante, si sigue esforzándose, dentro de unos años será sin duda una gran espadachina. Un rato después, Xian vuelve a su habitación para seguir practicando magia. Antes alcanzaba su límite tras unos pocos intentos de mantener su acumulación, pero ahora consigue hacerlo unas 20 veces. Sin embargo, ya no logra aumentar ese número tanto como al principio, por lo que piensa que debería parar y replantearse sus métodos. En ese momento, su padre llama a la puerta y al entrar en la habitación, le pregunta a Xian si quiere acompañarle a la ciudad. Se anima mucho y se va con su padre. Al llegar a la ciudad, su padre les dice a los de la familia que no se alejen, porque podrían perderse, lo que hace que Xian se lamente. Pero entiende que ahora solo es un niño y no puede ir solo a todas partes. Aún así, se propone anotar todos los lugares interesantes para que cuando sea mayor pueda explorarlos por su cuenta. Así pasan todo el día de compras. Al llegar a la herrería, el herrero da la bienvenida a su padre y descubrimos que se llama Gain. Gratio, el herrero, le pregunta si ha venido a recoger el encargo, avisándole de que ya está listo, ya que, al fin y al cabo, es para su hija. Aprovecha para presentarse y se sorprende al ver que los niños son muy educados, comentando que no parecen hijos de Gain. Les pregunta si quieren una paliza y, para evitar problemas, Gratio acaba alejándose en ese mismo instante. A continuación, le entrega la espada a Marianne, que se muestra muy emocionada con su nueva arma. De vuelta a casa, la hermana se siente muy mal porque no le han dado nada a Xian, pero él le responde que no tiene por qué preocuparse, ya que es su cumpleaños. En ese momento, Xian ve a un niño que tiene a una criatura enjaulada, y al preguntarle a su padre qué tienda es esa, este le responde con gran seriedad que no necesita saberlo. Xian se disculpa, diciendo que solo era curiosidad, pero al volver la vista atrás, está seguro de que el cartel de la tienda decía «Venta de hadas». Algún tiempo después, en una tarde muy lluviosa, vemos a un aldeano que intenta llevar leña a su pueblo, pero se encuentra con alguien que corre desesperado, tropieza y empieza a decir, presa del pánico, que los han matado a todos y que los goblins se están acercando. Mientras tanto, Xian está practicando magia y consigue mantener la luz en su mano durante 10 segundos. Aún así, todavía no está del todo satisfecho, ya que solo consigue producir magia que brilla y genera calor, pero ya se está acostumbrando a ello. Marianne le dice que le gusta su magia, pero él empieza a divagar mucho sobre el tema y piensa que hay algo muy extraño en ese mundo, ya que existen hadas y monstruos, y en ese lugar, las hadas se consideran un tipo más de animal, e incluso hay gente que las caza para venderlas. Consigue entender a su padre, a quien simplemente no le gusta la idea de que haya personas que cacen seres con forma humanoide solo para venderlos después. En ese momento, Marianne interrumpe sus pensamientos y le pide que preste atención. Justo entonces oyen un ruido, y al bajar para ver qué está pasando, su padre les revela que han aparecido goblins. A Xian se le ilumina la cara al oírlo, y su padre comenta que tienen que acabar con ellos lo antes posible, ya que dejarlos sueltos será muy peligroso. Sin embargo, Xian solo piensa que, si investiga a los goblins, quizá consiga descubrir mucho más sobre la magia,
No sabe muy bien qué hacer, pero en ese momento se da cuenta de que la gente a su alrededor está muy tensa, lo que le hace preguntarse por qué, ya que se supone que los goblins son los enemigos más débiles. Después, su padre le avisa a su esposa de que va a llevar a todas las mujeres, ancianos y niños del pueblo a su casa para que estén a salvo, mientras los hombres salen a cazar a los goblins. En ese momento, Marianne le coge de la mano a su hermano y le dice que no se preocupe, porque su padre se encargará de todo, y ella también piensa en protegerlo. Sian se da cuenta de que su hermana está temblando. Después de eso, su padre y los aldeanos se preparan para partir, pero Sian lo interrumpe y le pregunta si los goblins tienen la fuerza y la inteligencia suficientes para subir hasta la segunda planta. Su padre responde que no, y que como la pared exterior es lisa, no podrán escalarla. Al oír esto, Sian sugiere encerrarse en el segundo piso y bloquear las puertas y ventanas del primero, ya que así estarían mucho más a salvo. A su padre le parece una buena idea, y antes de salir, les dice que les dará una señal para que puedan bajar cuando todo haya terminado. Unas horas más tarde, cuando la casa ya está protegida, un duende entra en el recinto y empieza a atacar la puerta principal. Las mujeres y las niñas que están dentro se quedan aterrorizadas al oírlo, pero de repente el ruido cesa y el estruendo de una ventana al romperse aterroriza aún más a todas. El duende entra en la casa como si fuera suya. Al llegar a la segunda planta, Sian les avisa de que todos deben guardar silencio, pero en ese momento, un trueno asusta a las niñas, haciéndolas gritar, y el duende empieza a atacar la puerta. Al romperla, entra en la habitación, y la madre de los niños se interpone ante él, suplicándole que no los mate. El duende se limita a reírse de ella con una risa macabra. La madre acaba cayendo al suelo de miedo, mientras Sian se da cuenta de que el duende es plenamente consciente de que es el más fuerte de todos los presentes. Marianne se arma de valor y desenvaina su espada, pero el duende la desarma de un solo golpe. Ella se queda completamente en estado de shock, mientras el duende sigue acercándose. Antes de que él consiga atacar, la madre interviene y recibe el golpe. Todos los presentes en la sala están aterrorizados. Mientras tanto, Sian, paralizado, se pregunta qué debe hacer. No se lo piensa dos veces y se abalanza sobre el duende. Al darse cuenta de que está lleno de energía mágica, decide aprovechar su acumulación de maná, agarrándole del brazo y comenzando a concentrar una gran cantidad de energía. Los que no tienen afinidad con la magia no pueden ver nada, pero Marianne y Rosie sí ven lo que Sian está haciendo. El duende se muestra muy seguro de sí mismo, pero de repente empieza a sentir las quemaduras que le provoca Sian. Lo lanza contra la pared, pero Sian decide quedarse quieto y vuelve a atacar al duende, acumulando magia en su cabeza y logrando derrotarlo al quemarle el cráneo. A pesar de estar en estado de shock y temblando, observa cómo todos a su alrededor lo miran con terror, preguntándose por qué lo ven como si fuera un monstruo. En ese momento, Rosie le coge de la mano y le da las gracias por haberla salvado. Sin embargo, al ver a su madre, se da cuenta de que se encuentra en un estado muy grave. La tormenta no hace más que empeorar, y Rosie empuja a Marianne hacia Sian para que él vea qué puede hacer. Él piensa que lo primero es detener la hemorragia, pero no puede atenderla en el suelo. Por suerte aparecen los demás aldeanos y preguntan qué ha pasado. Y cuando ella ya está en la cama, pregunta si alguien allí sabe de medicina. Sin embargo, nadie sabe, algo que ya esperaba porque el pueblo es muy pequeño. Recuerda cómo trataban las heridas en su antiguo mundo y pregunta si hay alguna buena costurera entre ellos. Una mujer se presenta y Sian le pide que vaya a la habitación de su madre a buscar utensilios de costura, además de alcohol fuerte y paños limpios. También ordena que lleven el cadáver del duende al pasillo. Todos obedecen, y en ese momento, la aldeana y el niño de antes se acercan para dar las gracias. Un rato después, cuando ya tiene todos los materiales preparados, Sian le pregunta el nombre a la chica, y ella se presenta como Lia. A continuación, rasga el vestido de la madre y se tranquiliza al ver que la herida no es tan profunda. Sin embargo, se preocupa, porque si las garras del duende tienen veneno, eso podría ser la peor situación posible. Aún así, evita pensar en ello y le dice a Lia que ahora debe coser la herida. Ella se niega, alegando que no tiene valor para herir el cuerpo de la señora de estas tierras. Pero Sian le responde que si no la suturan, la herida seguirá abierta y ella estará en peligro. La chica sigue dudando y él le dice que es necesario hacerle daño para salvarla, porque de lo contrario, ella irá al Isekai y le pide que ayude a su madre. Lia mira a los niños y decide hacerlo. Tras un minucioso procedimiento de sutura, consiguen estabilizar a la madre. Marianne los abraza llorando. En ese momento llegan los hombres del pueblo y descubrimos que llegaron hasta la aldea de los goblins, donde derrotaron a 2 de ellos, pero entraron en pánico al ver que había más huellas, dándose cuenta de que no eran solo 2 goblins.
por lo que regresaron rápidamente al pueblo y por suerte nadie murió en el combate. Al día siguiente, el médico va a atender a su madre y comenta que la herida estaba muy bien suturada y pregunta si había alguien en el pueblo que supiera de medicina. Gain se pone un poco nervioso y responde que sí. Tras ello, el médico se retira. Marianne, sintiéndose culpable, le pide perdón a su madre, pero ella le dice que es justo al contrario. Ha sido una niña muy valiente e intentó proteger a todos, así que debe estar orgullosa de ello. Más tarde, Gain le cuenta a Xian que ya se ha enterado por los aldeanos de todo lo que ha pasado y que todo coincide con lo que él le había contado, por lo que se queda un poco intrigado y le pregunta cómo supo su hijo qué hacer para curar a su madre. Xian se pone muy nervioso y piensa que no puede revelar que tiene 30 años en su vida pasada, así que simplemente responde que no sabe cómo explicarlo. Esto hace que su padre le haga otra pregunta, queriendo saber cómo derrotó a ese duende y por qué tenía quemaduras por todo el cuerpo. De nuevo, Xian se pone muy nervioso y no sabe qué responder, pero de repente su padre le pregunta si utilizó magia. Xian se queda sorprendido y le pregunta cómo lo sabía, y Gain le dice que siempre ha sido un chico muy racional, tanto que ni siquiera parece un niño. Sin embargo, hubo una vez en la que dijo algo que le dejó muy intrigado. No sabe si cree en la magia, pero al menos quiere creer en sus hijos. Marianne comenta que su hermano es increíble y que se ha esforzado mucho investigando sobre la magia, pero eso irrita a su padre, ya que nunca imaginó que llegaría tan lejos, y le ordena que no revele nada al respecto, pues si se corre la voz, podrían suceder cosas terribles, como que lo persigan por sus habilidades, ya que hay cosas en ese mundo que no son aceptadas, por lo que le ordena a Xian que deje de investigar sobre la magia. Marianne le interrumpe, diciendo que su hermano ha trabajado duro y que gracias a ello, su madre sigue viva, pero su padre responde que no puede permitir algo tan peligroso, ya que incluso el poder de matar goblins y monstruos es algo arriesgado. Aún así, Xian está decidido y dice que seguirá investigando la magia. El padre se enfada aún más y le pregunta por qué no quiere obedecer, a lo que Xian responde que entiende cómo se siente, pero que si deja de investigar la magia será muy infeliz. Para el padre puede ser algo muy peligroso, pero para él siempre ha sido su sueño. Su padre le dice que eso no es más que un capricho infantil, que se le pasará cuando crezca, pero Xian le responde que eso nunca va a cambiar, y si su presencia en aquella casa resulta molesta o causa problemas, que incluso puede desheredarlo, pero no va a cambiar de opinión. Ante esto, su padre se da cuenta de que Xian está completamente decidido y no le queda más remedio que aceptarlo. Sin embargo, a partir de ese momento, le dice que le mantendrá informado de todos sus progresos y que si empieza a hacer algo demasiado peligroso, acabará impidiéndoselo. Xian no puede creer lo que le está diciendo su padre, pero Gain le responde que cuando un hijo está tan decidido, no hay forma de convencerlo de lo contrario. Y le dice a su hijo que puede estar orgulloso porque ha encontrado lo que quería hacer y ha decidido seguir ese camino, así que ahora debe continuar hasta el final, y él pretende ayudarle, porque al fin y al cabo, esa es la función de todo padre. Un tiempo después, Xian está poniendo a prueba su energía mágica con la hoguera, mientras recibe ayuda de su padre. Al intentarlo, se quema la mano, y su padre le echa un cubo de agua encima. Le explica que antes, con un duende, logró comprenderlo al tocarlo, pero que ahora quería comprobar qué pasaría si alguien con energía mágica tocara un fenómeno natural. Y el resultado fue que las llamas rojas se volvieron azules y se propagaron al acumularse. Su padre dice que no puede ver esa energía mágica, pero por lo que acaba de ver, sabe muy bien que su hijo decía la verdad. Marianne se pone celosa al ver que su padre y su hermano se llevan muy bien, y Xian, para intentar animarla, comenta que fue gracias a ella que pudo descubrir la existencia de la magia. Marianne se alegra, porque entiende que él lo hace para llamar su atención. En ese momento, Xian recuerda que no ha creado la magia de la nada, pero lo que acaba de hacer se parece mucho a la magia del fuego, y empieza a fantasear con que pronto podrá lanzar bolas de fuego por todas partes, mientras su padre se preocupa por las extrañas expresiones que pone su hijo. A partir de ese día, Xian empieza a experimentar a fondo con la magia, con la ayuda de su padre. Es un proceso de prueba y error, con más errores que aciertos. En un momento dado, su padre le recomienda que descanse un poco y vaya a por algo de beber caliente. En ese momento, Marianne le pregunta si hace todo eso por los experimentos mágicos. Xian se sorprende al verlo en casa
y luego le explica que está intentando usar su energía mágica con el fuego, pero que solo consigue hacerlo cuando su padre está presente. De hecho, su padre está muy entusiasmado con todo lo que está haciendo. Entonces Xian le da las gracias a Rosie por lo que pasó antes, diciéndole que cuando derrotó al duende, ella le animó, pero Rosie le responde que es ella quien debería darle las gracias, ya que todos están a salvo gracias a él. Curiosa, le pregunta qué ha pasado con su hermana, ya que él ya no es el mismo. Aquí ella siempre está a su lado llamándolo sin parar. Mientras tanto, vemos que está entrenando intensamente, intentando hacerse más fuerte para proteger a su hermano. Rosie comenta que, si pasa algo, le pide que se quede a su lado, pues está segura de que eso es lo que ella quiere. Marianne sigue entrenando, mientras Xian resume todo lo que ha aprendido. En primer lugar, cuanta más energía mágica acumula, más grandes son las llamas, y cuanta más energía gasta, más poderosa es la magia. En segundo lugar, también reacciona ante otras fuentes de calor además del fuego, y cuanto mayor es la temperatura, más se inflama su mano. En tercer lugar, si toca el fuego mientras se encuentra en estado de carga mágica, el fuego se propaga y sigue ardiendo con normalidad. También lo ha probado con un guante, pero la energía mágica sale de él y el fuego se propaga de la misma forma, por lo que todo apunta a que la energía mágica actúa como una sustancia inflamable. Hasta ahora, todos sus experimentos han sido muy útiles, pero el objetivo es conseguir manipular el fuego, algo que parece muy lejano. Le gustaría mucho poder crear esferas de luz como hacen las truchas, pero en ese momento su hermana Marianne le dice que ella sí puede hacerlo, y se lo demuestra, dejando a Xian muy sorprendido. E incluso Rosie también es capaz de hacerlo. Xian se llena de envidia y lo intenta, y Rosie le recomienda que imagine que está atrayendo su energía, lo que hace que Xian comprenda que, en lugar de imaginar que la está expulsando, tiene que imaginar que la está atrayendo, y así consigue crear una bola de luz. Todos se emocionan mucho, excepto su padre, que no ve absolutamente nada. Después de eso, se dirigen al patio para ponerlo en práctica, donde Xian utiliza un pedernal y pone a prueba lo que ha aprendido, creando una bola de fuego que incluso su padre consigue ver. Xian se emociona mucho, ya que por fin ha conseguido hacerlo, aunque haya sido algo débil. Al fin y al cabo ha sido una prueba, y tras pasar 30 años deseando usar magia, por fin lo ha conseguido. Vuelve a dejar volar la imaginación. Mientras su padre se asusta al ver su extraña expresión, él bautiza la magia de fuego como Flirt, aunque todavía se encuentre en fase experimental y aún no pueda utilizarse como ataque. Ya ha pasado un mes desde el ataque de los goblins y Xian está corriendo, porque para usar Flirt necesita mover su energía mágica constantemente, pero cuanto más la organiza, menos cantidad libera, así que piensa que debería idear un nuevo plan. En ese momento ve a su hermana entrenando muy duro, pero acaba lastimándose las manos. Su padre le recomienda que descanse, pero ella no quiere parar. Entonces Xian se interpone y dice que su padre tiene razón. Ella lo ignora y sigue entrenando, así que Xian le habla con firmeza y ella lo mira enfadada, pero luego se disculpa y decide descansar. Su padre le dice que no tiene por qué preocuparse, ya que su hermana solo está un poco alterada. Más tarde, Xian habla con su padre sobre la electricidad, explicándole que es un fenómeno muy similar a los rayos, y le pregunta si existe alguna herramienta o criatura que la produzca. Está buscando otra línea de investigación mágica, ya que se ha estancado en la magia del fuego, pero tiene intención de volver a ella más adelante. Supone que, al igual que el fuego, la energía mágica debe reaccionar con la electricidad. Su padre reflexiona un poco y le dice que no existe nada así, pero recuerda que, aunque no llegara al nivel de un rayo, ya había un fenómeno parecido, y su amigo Gratis comentó algo al respecto, por lo que dice que irá a la ciudad a investigar más a fondo. Xian va a buscar a su hermana para que los acompañe, pero ella se niega porque tiene muchas cosas que hacer y acaba cerrándoles la puerta en las narices. Un rato después, en la herrería de Gratis, descubren que existe un mineral llamado Mineral del Rayo. La cuestión es cómo van a conseguirlo. Si piden permiso y van a las minas, pueden conseguirlo. El problema es transportarlo, ya que es incómodo y muy peligroso, y como no pueden moverlo fácilmente, simplemente lo dejan allí. Pero Xian siempre está buscando una solución, y le pregunta a Gratis si existe algún árbol que tenga savia blanca y pegajosa. Gratis responde que no, así que Xian vuelve a preguntar si existe un mineral llamado mica, que está compuesto por muchas capas que pueden desprenderse en láminas finas. Gratis le pregunta si se refiere al cristal de papel y le enseña un poco de lo que tenía guardado. Xian lo coge y piensa que ese mineral podría utilizarse para fabricar láminas aislantes. El problema es cómo fabricarlas. Gratis le pregunta qué está pensando ese chico, pero Gain responde que Xian no suele pensar como un niño.
Le hace una pregunta gratis para saber si hay cristales de papel más grandes, pero él responde que no. Sin embargo, si van al distrito comercial, podrán conseguir muchos. El que tiene en la mano vale 4,000, lo que hace que Xian piense que, por ese precio, una familia podría comer en un restaurante muy bueno. Se sorprende al ver que su padre está dispuesto a comprárselo. Gain le dice que no tiene que preocuparse por el precio, ya que nunca le ha pedido nada, y que esta vez puede ser un poco mimado, pero que, obviamente, si no tuviera dinero, le diría que no. Xian se pone muy contento. Más tarde, tras conseguir un mineral relámpago, Xian lo prueba esta vez acompañado de su madre. Al activarlo, unos rayos rojos empiezan a salir de la roca, pero desaparecen al instante. Su padre le dice que no tiene por qué preocuparse, ya que cometió muchos errores hasta que consiguió la magia de fuego. Sin embargo, Xian empieza a reír como un psicópata, porque su experimento ha funcionado. Explica que la energía mágica no solo tiene propiedades inflamables, sino que también imita el fenómeno con el que entra en contacto. Esto hace que su sueño de utilizar diferentes tipos de magia sea más factible de lo que imaginaba. El problema es cómo transformar esa energía en corriente eléctrica y lanzar los rayos con las manos. Como la energía que emite explota al tocar el mineral, nunca consigue una forma adecuada. Piensa que hay algo básico que está haciendo mal, pero luego se da cuenta de que no es obligatorio que la energía mágica tenga forma de esfera, y empieza a crear diferentes formas con ella, volviéndose más flexible en sus experimentos. Va a la habitación de su hermana emocionado para contárselo, pero ella no está allí, así que sale a buscarla y la encuentra en un lago practicando contra un tronco. En ese momento, el bastón se rompe, y Xian recuerda las palabras que Rosie le dijo, así que se acerca para pedirle perdón, ya que ella siempre le había apoyado cuando él quería crear magia. Pero él se había mostrado muy arrogante y pensó que podía darle consejos a ella. Marianne le responde que no tiene por qué preocuparse y admite que se enfadó cuando él no se quedó a su lado, pero que eso no fue culpa suya, sino que ella simplemente está celosa, porque como hermana mayor está decidida a protegerlo siempre. Sin embargo, no pudo hacer nada cuando aquel monstruo apareció ante ellos, y si él no hubiera intervenido, ella habría muerto. Obviamente se alegra de estar viva, pero al mismo tiempo está furiosa consigo misma por no haber hecho nada y no soporta que la proteja a alguien a quien ella debería proteger. No le odia porque es su hermanito y siempre le querrá mucho. Simplemente no se perdona a sí misma por ser tan débil y por eso siente envidia de su fuerza. Por eso está tan decidida a hacerse más fuerte, pues cree que así tendrá más confianza en sí misma y será más valiente. Xian la abraza y se disculpa por no haberse dado cuenta de cómo se sentía ella y por no haber estado a su lado. Le dice que espera que pueda desahogarse con él siempre que quiera, ya que él está ahí para eso. Marianne empieza a llorar mientras abraza a su hermano al atardecer a orillas del lago. Después de eso, su comportamiento se vuelve aún más exagerado, hasta el punto de que Xian tiene que pedirle un poco de espacio, porque ella no le deja continuar con sus experimentos con la magia. Ella sigue llorando y le pregunta si él la considera inútil. Xian no responde a eso de la forma más amable posible, pero luego intenta suavizar el tono para no herirla, así que vuelve a su investigación. Ahora Xian consigue moldear su magia a voluntad, llegando incluso a expandirla. El problema es que al hacerlo pierde mucha eficacia. Cuanto más dispersa el volumen de energía, más débil se vuelve su poder mágico, y en ese estado, la magia no se sublima. Por otro lado, cuando la comprime, el resultado es mejor y aumenta su potencia. Por desgracia, esto no ocurre de la misma manera con la magia eléctrica. Pero en uno de los experimentos, mientras extiende su magia para tocar el mineral del rayo, esta acaba siendo atraída de vuelta hacia su cuerpo. Las chicas le preguntan si está bien, y Xian responde que no tienen por qué preocuparse. Al principio pensaban que la magia se dirigía hacia adelante, pero resulta que es atraída hacia la fuente de energía. Gracias a todos los experimentos, Xian ha avanzado muy rápido, hasta el punto de pensar que ese mundo espera que él cree la magia. En ese momento aparecen su padre y su amigo, y más tarde, al entrar en casa, su padre le recuerda a Xian que, gracias a su idea, consiguieron extraer el mineral del rayo, pero que, después de hacerlo, ese idiota de Gratz utilizó sus conocimientos y empezó a extraer el mineral de la mina para venderlo en su tienda. Gratz se disculpa con Xian por haber utilizado su idea para ganar dinero, pero Xian le responde que no tiene por qué preocuparse, ya que, al fin y al cabo, no ha hecho nada malo.
Gratz se queda muy sorprendido con esa respuesta, pero Xian le dice que eso ya era una posibilidad y que no ve nada malo en ello. Sin embargo, su padre comenta que ese no es el único problema. Al cabo de un tiempo, Gratz los lleva hasta su tienda, concretamente a su almacén, donde hay una gran cantidad de mineral relámpago. Cuenta que al principio la gente lo compró porque era algo inusual, pero después ya nadie quiso comprarlo y él se quedó con todo el stock. Por eso le pide a Xian que encuentre una forma de vender todo ese mineral, ya que incluso se han quejado del ruido de los chasquidos que produce, y si no lo resuelve en 3 días, perderá el almacén. Como la idea del transporte fue suya, Gratz cree que puede encontrar una solución. Xian acepta ayudarle, pero deja muy claro que no debe hacerse ilusiones. Pregunta por qué las piedras están separadas, y Gratz le muestra que, cuando se juntan, liberan un rayo de energía. Xian queda muy impresionado. Más tarde en la tienda, Gratz le muestra el mineral obtenido tras refinar y fundir un mineral relámpago. Xian pregunta si, al igual que el otro, también libera rayos, y Gratz le entrega otro trozo de metal para que lo pruebe él mismo. Sin embargo, al hacerlo, no ocurre nada. Entonces Xian pregunta en qué etapa del refinado desaparece el efecto, y Gratz responde que desaparece tras la calcinación para fundirlo, y que después de eso, el proceso continúa con normalidad. En ese momento, Xian le pide a su padre que haga una demostración mágica, y él accede. Entonces, Xian utiliza su pedernal para encender un horno con su magia de fuego, lo que deja a Gratz muy impresionado, y le pregunta qué es lo que ha hecho. Xian le dice que solo ha usado magia, y al ver a su padre, espera a que le dé su autorización. Cuando recibe permiso, le explica a Gratz qué es la magia. Tras esta explicación, Gratz se queda muy sorprendido y pregunta qué pasaría si el mineral se refinara con ese fuego especial. Xian responde que tampoco lo sabe, ya que al fin y al cabo, todavía está estudiando magia. Entonces Gratz decide refinar el material, y Xian decide quedarse para seguir de cerca todo el proceso. Tras un tiempo de fundición, los dos minerales están listos, y al acercarlos, liberan un rayo. Todos felicitan a Xian por su logro, y él decide llamar a ese metal acero relámpago. A partir de entonces, prácticamente no duermen, y empiezan a producir mucho acero relámpago, hasta que todos quedan agotados, pero crean 2 nuevos productos innovadores. El primero es el pedernal relámpago, con el que los clientes podrán encender hogueras más rápidamente, y el segundo es la lámpara relámpago, que ilumina todo sin necesidad de lámparas de aceite. Su padre se siente muy orgulloso, y su hermanita también. En ese momento, Gratz le coge de la mano y le dice que es alguien muy especial, que ella ya lo sabía desde el principio. Cuando él iba a revelar algo, Gain le interrumpe para que no siga hablando, y Gratz, fingiendo que no ha pasado nada, se disculpa, lo que hace que el silencio resulte un poco incómodo. Esto hace que Xian se pregunte qué iba a decir. Para romper el hielo, la madre de Xian sugiere ir a comer marisco. Más tarde, Gratz se despide de los niños y le da las gracias a Xian, diciéndole que hará todo lo posible por compensar todo lo que ha hecho. Su hermana le pregunta qué quiere decir con compensar, y Xian explica que, mientras fabricaban los artículos, se le ocurrió una idea y que con la ayuda de Gratz, su magia va a cambiar mucho. A partir de entonces, la tienda de Gratz se hace muy popular gracias a los nuevos productos. Mientras tanto, Xian explica a las chicas que el fuego necesita oxígeno para mantenerse, pero que si se le retira, la llama se apaga. Decide probar qué ocurre con el fuego mágico. Al taparlo, descubre que no se apaga. La energía mágica parece funcionar como un amplificador, o quizá como combustible. Al pensar en ello, se le ocurre una idea. Utiliza el pedernal para crear una bola de fuego y le pide a su hermana que ataque con la otra. Al chocar, los dos poderes explotan. Xian le pregunta preocupado si está bien, mientras que Rose le pregunta si ya sabía que eso iba a pasar. Él responde sorprendido que solo esperaba que la bola de fuego se hiciera más grande. Rose comenta que la intensidad no se corresponde con la cantidad de energía mágica, lo que hace que Xian piense que aquello explotó como si fuera pólvora al encenderse. Al repasar toda su trayectoria de experimentos, llega a una conclusión sobre la corriente eléctrica y corre hacia un mineral relámpago, lanzándole una corriente de magia. Al ver el resultado, les dice a las chicas que eso no es energía mágica, o mejor dicho, lo es y no lo es al mismo tiempo, porque lo que ellas están viendo es el aire reaccionando a la energía mágica. Pone como ejemplo su flirte, que se activó únicamente con energía mágica sin oxígeno, mientras que el mineral relámpago mostró una clara resistencia al aire para activarse. En otras palabras, la magia cumple la misma función que el aire y por eso reacciona con otros elementos amplificando sus propiedades. Y sigue poniendo una expresión lasciva. Emocionado por haber logrado un gran avance, decide llamar a este fenómeno magia compuesta.
Un tiempo después, Graz le entrega el objeto que Cian le había pedido, unos guantes protectores muy extraños, hechos con cristales de papel y cuero resistente al fuego. Cian los prueba y ofrece un gran espectáculo mágico, dejando a todos los presentes sorprendidos. Incluso lanza sus rayos y se emociona por haberlo conseguido por fin. Su hermana le dice que es increíble, y Cian empieza a llorar de emoción por haber hecho realidad por fin su sueño de usar la magia. Todos se alegran mucho por su logro, pero a última hora de la noche, cuando Cian se levanta para beber agua, oye a su padre hablando con Gratis. Gratis comenta que la magia de Cian es una hazaña sin igual y que no debería mantenerse en secreto. La madre de Cian le dice a Gain que debe recordar que Cian aún es un niño y que podría acabar revelando sus habilidades sin querer a otras personas. Gain responde que a veces no puede dejar de pensar en lo especial que es Cian, porque es un niño que esa persona les confió para que cuidaran de él. Al oír esto, Cian se queda un poco sorprendido y piensa que entonces no son de la misma familia por lazos de sangre. Al día siguiente, Cian practica su magia y ya muestra grandes mejoras. Marianne y Rose lo elogian, pero él no deja de recordar la conversación de los adultos y se queda pensando en ello confundido. Para evitar esos pensamientos, vuelve a concentrarse en la magia compuesta y descubre que, al combinar dos esferas de energía mágica, consigue aumentar su cantidad y densidad, lo que da lugar a la magia sinérgica. Mejora varias versiones de sus hechizos, ampliando sus habilidades, pero al intentar combinarlos no obtiene ninguna reacción. Después va al agua a intentar practicar magia de agua, pero no consigue el resultado esperado. En los experimentos anteriores, se había dado cuenta de que la energía mágica reaccionaba con la atmósfera, adquiriendo propiedades del aire, así que intenta repetir eso con el agua, pero esta no reacciona como antes. Cambia de estrategia y utiliza la acumulación en el agua, logrando apenas levantar unas gotas. Las chicas se animan al ver que puede usar magia de agua, pero a Cian le parece algo bastante inútil. Al salir del lago lo intenta de nuevo, esta vez reuniendo el agua presente en el aire, pero el resultado es simplemente sentir la mano más húmeda. Sin embargo, luego se da cuenta de que la energía que había concentrado en la mano tenía solo el tamaño de una pelota de baloncesto, por lo que solo consiguió acumular las partículas de agua que había en ese espacio. En el segundo intento, amplía el radio de su energía mágica para poder acumular agua del aire dentro de esa zona, y así consigue crear una burbuja de agua, lo que deja a las chicas muy impresionadas, ya que, literalmente, ha sacado una bola de agua de la nada. Cian explica que ha dispersado su energía lo más finamente que ha podido para reunir el agua de un área más amplia. Esto consume mucha menos energía que intentar mover el agua directamente. Marianne se emociona mucho y le pregunta cómo va a llamar a ese hechizo. Tras pensarlo un poco, Cian la bautiza como Aqua. Las chicas lo intentan y lo consiguen a la primera, mientras que Cian piensa que si sigue así, pronto alcanzará el nivel máximo de la magia. Ahora es un buen momento para pensar en la siguiente etapa de la investigación. Algún tiempo después, se reúnen con Graz para ir a cazar algunos monstruos. Él les advierte de que antes de eso, tienen que inscribirse en el gremio de aventureros. Antes de empezar, Graz les pregunta si están seguras, y las chicas le dicen que están decididas. Cian le pide que no le cuente nada a su padre. Graz ya lo sabe muy bien. Al llegar a recepción, le dice a la recepcionista que quiere inscribir a esas tres pequeñas y le muestra que es un aventurero de rango platino. La recepcionista pregunta si esos dos aventureros las van a recomendar, y se asustan mucho al descubrir que Gain está allí. Gain le dice a la recepcionista que él también las va a recomendar y muestra que es un aventurero de rango diamante. Todos los presentes se quedan atónitos, ya que nunca habían visto un nivel tan alto. A continuación, les avisa a los niños de que primero van a cumplir un encargo y después hablarán con ellos. Al salir del gremio, todos le piden perdón a Gain. Él dice que ya sabía que algo así iba a pasar. No es que estuvieran cazando monstruos, sino que estaban tramando algo. Se dio cuenta de ello porque Marianne es muy mala ocultando cosas, ya que siempre apartaba la mirada cuando hablaba con su madre o con él. Marianne, avergonzada, pide perdón a las demás. Gain les regaña por no haberle avisado de nada, sobre todo a Gratis, que se queda sin palabras. Les pide que le expliquen el motivo, y tras escucharlas, entiende sus razones y valora el hecho de que hayan pedido ayuda a un adulto fuerte y de confianza para que les escolta. Llega a la conclusión de que, aunque él no estuviera allí, con la ayuda de Gratis no tendrían problemas, pero en ese mundo nada es totalmente seguro. Así que decide acompañarlos también. Después de eso, se dirigen a un escondite de cobaldes, donde Gain acaba con esos monstruos fácilmente, destruyéndolos a todos. Sion queda muy impresionado al ver que su padre es extremadamente fuerte. Sin embargo, los cobaldes ya debilitados no sirven para poner a prueba su magia.
pero Gain advierte que solo ha debilitado un poco a los oponentes, ya que es cuestión de tiempo que regresen los cobaldes que estaban de caza. Nada más decirlo, aparecen los cobaldes. Gain explica que los cobaldes son monstruos más débiles que los goblins, y Marianne se pone nerviosa al recordar al goblin que casi la mata. Aún así, tienen que actuar. Marianne y Rose se colocan en primera línea, mientras que Sion se queda en la retaguardia. Él inicia un ataque lanzando el flirte y combinándolo con otra energía, creando una bomba que hace explotar a todos los cobaldes que tiene delante. Otro cobalde avanza contra Sion, pero Marianne interviene y bloquea el ataque. Rose también hace un gran trabajo y todos cooperan, logrando derrotar a los cobaldes con eficacia. Al final, Marianne se siente mucho más segura y Gain les felicita, diciendo que se han movido muy bien para ser la primera vez. Luego dice que es hora de ir al siguiente nido para aprovechar al máximo la experiencia de combate. Así que limpian el siguiente nido, pero quedan bastante cansados. Gratis comenta que aún les falta bastante resistencia, pero lo importante es que ahora ya son capaces de luchar. Gain les avisa de que va a recoger el botín para que puedan descansar un poco. Más tarde, mientras descansan, Sion se da cuenta de algo extraño dentro de un nido y decide investigarlo. Al entrar, se encuentran con una luz extraña, que resulta ser un hada encerrada en una jaula. Sion sugiere liberarla y las chicas están de acuerdo. Cuando la liberan, el hada sale volando y se limita a observar a los chicos antes de marcharse. Por la noche, al llegar a casa, Gain tiene dolor de cabeza, ya que su esposa Emma está muy enfadada y le golpea con un candelabro, mientras los jóvenes entran en pánico. Más tarde, tras las explicaciones, ella les dice que pueden estar tranquilos, pues ya lo sabía todo por su marido. Explica que solo estaba enfadada porque no es normal que vuelvan llenos de heridas. Entiende que, cuando Gain se obsesiona con algo, pierde la noción de lo que ocurre a su alrededor, y probablemente quería que adquirieran experiencia enfrentándose a monstruos. A pesar de que la primera cacería los ha dejado a todos en mal estado, ella deja claro que, mientras no hagan daño ni falten al respeto a otras personas, pueden hacer lo que quieran, y solo quiere que todos se cuiden mucho, ya que mientras estén vivos, ella puede ser feliz. Y, tras darles un abrazo, les avisa de que es hora de ducharse antes de cenar. Y acaban arrastrando también a Xian, que se siente tremendamente incómodo con la situación. Empieza a pensar que son una familia, y que las familias no se bañan juntas, pero su madre empieza a lavarlo y a rozarse contra él. Entonces Xian se desespera y se mete en la bañera mientras piensa que está al mismo tiempo en el paraíso y en el infierno. Después recuerda el tiempo que pasó con su familia, todo lo que vivió con ellos y todo el apoyo que recibió. Entonces les dice que es una persona muy feliz. Han pasado 2 años desde entonces y Xian ahora se enfrenta a un duende. Actualmente es un aventurero de rango bronce y se nota que sus habilidades mágicas han mejorado mucho, ya que consigue derrotar a un duende con un tifón, pero sigue sintiendo que tiene mucho que mejorar. En ese momento, Marianne y Rosie se acercan a él, ya que también estaban cazando goblins. Ahora tienen 12 años, pero han crecido mucho. En estos 2 años, la habilidad de Xian para medir la energía mágica también ha mejorado, ya que ahora es capaz de ver la energía mágica de cada individuo con solo mirar a la persona. Pero no he encontrado a nadie con más energía mágica que Rosie y Marianne. Últimamente, las tareas de caza han aumentado debido a la gran cantidad de monstruos que han aparecido de repente. Y no solo eso, sino que también ha aumentado considerablemente el número de indigentes. Mientras pasean por la ciudad, deciden pasar a saludar a Gratis, donde Xian se ofrece a ayudar a refinar el acero relámpago. Pero Gratis responde que no hace falta y les muestra que ya ha terminado los guantes que le había pedido. Xian se alegra porque se trata de una versión mejorada de la anterior. Gratis les felicita porque han logrado grandes hazañas sin Gain y sin él. Las chicas le comentan que pronto alcanzarán el nivel plata, lo cual es un gran logro a esa edad. Y él duda de que haya otras personas de su misma edad que alcancen ese nivel. En ese momento, Marianne se acerca a su hermano y le pregunta, ya que ahora puede usar muchos tipos de magia, ¿qué piensa hacer a continuación? Xian responde que quiere ser capaz de usar aún más magia. Ella le pregunta de nuevo qué piensa hacer después de conseguirlo, comentando que, si no fuera por él, las lámparas de rayo no se habrían creado. Su magia fue una bendición, y de no ser por él, ella no estaría respirando aquel día. Tampoco quiere que él la malinterprete.
Él es libre de hacer lo que quiera. Simplemente cree que quizá la magia pueda utilizarse para algo diferente, ya que, para bien o para mal, un poder especial acaba afectando a los demás. Y aunque es consciente de que no va a ser nada fácil, está segura de que debe haber algo más. Un tiempo después, Xian está entrenando con su padre, probando sus nuevos guantes. Sin embargo, su padre lucha contra él y consigue repeler todos sus ataques mágicos. Aún así, Xian recurre a su ingenio, utiliza su magia de viento para elevarse y atrapa a su padre con magia de tierra. Su padre se queda muy sorprendido y le pregunta qué ha hecho, y él explica que llama a su magia de aire Fao, y que al expandir el aire sobre la tierra, consigue crear una trampa. Pero usar magia mientras se mueve lo deja muy agotado, y se da cuenta de que necesita mejorar su forma física, aunque es evidente que ha progresado mucho. Su padre queda encantado con la mejora que ha experimentado con los guantes, y Xian comenta que, aunque a veces le resulte un poco difícil de controlar, ya que no lo dirige exactamente como quiere, espera que en el futuro pueda utilizarlo para volar por los cielos. Esto pilla por sorpresa a su padre, quien comenta que ese es realmente un gran sueño. En ese momento, les interrumpe Marianne, que también quiere entrenar con su padre. Comienzan el entrenamiento, en el que Marianne demuestra grandes habilidades con la espada, siendo rápida y precisa en sus ataques. A pesar de tener solo 12 años, Xian la observa fascinado, ya que Marianne es muy atlética, pero también un poco impulsiva, y acaba perdiendo contra su padre. Él comenta que lo está haciendo muy bien, pero que es muy impaciente, aunque está seguro de que pronto será capaz de vencerlo. Ella le da las gracias y luego se despide para seguir entrenando. Entonces, Xian se acerca a su padre y le pregunta qué le parece su hermana. Gain responde que a pesar de tener solo 12 años, es impresionante y está al nivel de los mejores espadachines. Sin embargo, sus músculos son como los de un adulto y sus capacidades físicas son sobrehumanas, algo que claramente no es normal en una niña. Xian se pregunta si esto se debe a la magia o a la energía mágica y se muestra un poco preocupado ante esa posibilidad. Pero su padre le pide que no se preocupe, ya que hasta el momento no ha habido ningún problema. Después de eso, el joven se reúne con Rosie para ayudarla a eliminar las plagas de los cultivos. Cuando Mari ve las plagas que tiene que eliminar, se pone muy nerviosa, y así se pasa todo el día ayudando a Rosie a quitar todas las orugas de las plantas. Xian, al ver que su hermana sigue sonriendo como siempre, comprende que no hay motivo para preocuparse. Al final del día, Marianne solo consigue recoger 3 gusanos, pero promete que el año que viene conseguirá más que eso. De repente, el cielo cambia drásticamente y empieza a llover a cántaros. Xian observa una extraña aurora en el cielo. Cuando están a punto de marcharse, oye a su hermana caer al suelo. Intenta despertarla desesperadamente, pero ella no reacciona. La llevan a casa de Rosie, donde Xian se pregunta qué ha pasado. En ese momento, Rosie comenta que eso es muy posible, pero justo entonces les interrumpen Gawain y Emma, que llegan preocupados. Ella abre los ojos, pero está muy lenta y no reacciona ni dice nada. Rosie explica a todos que podría tratarse de la enfermedad del letargo, una enfermedad muy extraña que se ha extendido por la ciudad. Solo ha oído rumores cuando fue de compras, y dicen que la gente simplemente se derrumba de repente. Aunque están conscientes, no reaccionan ante nada, solo se quedan mirando al vacío. Esos son los síntomas, por eso la han llamado enfermedad del letargo. Emma está muy preocupada y pregunta si hay cura, pero hasta el momento nadie sabe de ninguna, ya que no ha habido ningún caso de recuperación y como se desconocen las causas, nadie sabe qué hacer. Xian está muy preocupado y asustado por su hermana. Gawain les avisa de que es hora de llevarla al médico lo antes posible y le pide a Xian que vuelva a casa con su madre, pero él se niega porque quiere acompañarlos. Gawain no se lo permite, ya que esa es la hora más peligrosa y aparecen más monstruos. Xian responde que sabe lo fuerte que es él, pero que si los monstruos atacan, no podrá proteger a su hermana y luchar al mismo tiempo. Sabe que solo es un niño, pero está decidido a encontrar una forma de ayudar. Gawain acaba aceptando al ver su determinación, y entonces se dirigen desesperadamente a toda velocidad hacia la ciudad, mientras sigue lloviendo. En ese momento, Xian percibe una extraña luz en el cielo, como una aurora boreal, y le pregunta a su padre si él también la ve, pero Gawain no ve nada más que una noche lluviosa. Poco después, Xian ve una manada de lobos ensangrentados que se alimentan de sangre humana y no cejan en su persecución de sus presas. Xian le avisa a su padre de que se encargará de ellos. Mientras Gawain acelera, aprovecha la lluvia para acumular agua a su alrededor y lanzar proyectiles contra los lobos. El problema es que, a pesar de ser bastante eficaz, siguen siendo muchos lobos. Gawain también lucha contra ellos, pero de repente sopla una extraña brisa y los lobos huyen corriendo. Xian se da cuenta de que algo se está acercando. Se desespera y le pide a su padre que acelere,
En ese momento, un extraño espectro aparece ante Xian. Intenta avisar a su padre, pero Gawain tampoco puede verlo, lo que hace que Xian comprenda que quizás solo las personas con magia puedan verlo. Y empieza a sospechar que aquella criatura podría regirse por los mismos principios que la magia. Su padre comenta que si él es capaz de ver a ese monstruo, entonces, al fin y al cabo, realmente existe. En ese momento, Xian le interrumpe, pues oye la aterradora tristeza del monstruo. Gawain es incapaz de ver ni oír a la criatura. Xian se desespera y le lanza un proyectil de agua, pero este simplemente lo atraviesa. Y cuando el monstruo está a punto de atraparlo, Xian lo captura utilizando el mismo método que empleó con el duende, sorprendiéndose al ver que su magia ha logrado purificarlo. El monstruo se abalanza sobre el carro para intentar atacar a su padre, pero el espectro es repelido por luz de la lámpara relámpago, y por un instante, Gawain consigue verlo. El espectro intenta escapar, pero Xian se eleva utilizando el fal para purificarlo. Al caer, entra en pánico, pero su padre lo salva. Después continúan su camino, y Gawain pregunta qué tipo de monstruo con forma humana era aquel, ya que nunca había visto nada parecido. Xian se sorprende al darse cuenta de que ha conseguido verlo, y Gawain responde que solo lo ha visto cuando se ha acercado lo suficiente. En ese momento, Xian se fija en la lámpara relámpago. Más tarde, al llegar a la ciudad, se dirigen directamente al hospital en busca del Dr. Alfonso, pero al entrar descubren que hay muchas otras personas en estado letárgico. Xian pide ayuda, pero el asistente del médico le avisa de que tiene que esperar su turno, así que no le queda más remedio que esperar. Un rato después, cuando el médico examina a Mari, confirma que realmente padece la enfermedad del letargo y que no hay nada que puedan hacer por ella, ya que no existe cura, o al menos hasta ahora no se ha encontrado ninguna. Xian se desespera y recuerda que su hermana le había prometido que el año que viene ayudaría a una tal Rosie. Recuerda que ella siempre había sido una persona sonriente y no puede aceptar que ahora esté pasando por esto. Le pide al médico que ayude a sus pacientes, diciéndole que antes de que todo esto ocurriera, su hermana sonreía como siempre, pero no hay nada que se pueda hacer. Al día siguiente, tras el diagnóstico de Mari, la familia de Xian decide quedarse en la ciudad de la historia. Grados les ofrece una habitación que antes era un almacén, permitiéndoles quedarse todo el tiempo que necesiten hasta que Marianne se recupere. Antes de marcharse, les dice que no se preocupen. Un tiempo después, Xian sigue muy preocupado por su hermana, ya que no hay señales de mejoría. Gawain entra en la habitación para avisarle de que quiere presentarle a alguien, pero Xian se niega, diciendo que quiere quedarse al lado de su hermana y que no saldrá de allí a menos que sea para encontrar un médico que pueda curarla. Sin embargo, su padre le cuenta que hace 4 noches, cuando fueron atacados por el monstruo invisible, ese mismo día se produjeron decenas de incidentes en los que varias personas fueron atacadas y asesinadas por el mismo monstruo invisible. Y lo más probable es que todas cayeran en manos o en las garras de la criatura a la que ellos se enfrentaron. De alguna manera, lograron repelerlo, así que él es el único que ahora puede enfrentarse a él. Xian responde que eso no tiene nada que ver con él, pero su padre le dice que dejar a ese monstruo suelto solo provocará nuevas víctimas. Xian sigue negándose, diciendo que solo quiere estar al lado de su hermana. Su padre se enfada un poco y le pregunta si pretende dejar que haya más víctimas. Xian responde que eso no es problema suyo, así que su padre le pregunta si pensará lo mismo cuando ese mismo monstruo empiece a atacar a gente de la ciudad y de su pueblo. Aún así, Xian insiste en que no tiene la obligación de ayudar a nadie, solo quiere quedarse con su hermana. Su padre se siente muy frustrado y Xian le pregunta si no está preocupado por su propia hija. Gawain responde que por supuesto que lo está y que sacrificaría todo para salvarla, incluso vendería su propia alma si pudiera, pero no tiene esa opción y por eso solo pueden hacer lo que esté a su alcance. Y si Xian decidiera colaborar, se podría salvar a mucha gente, así que le pide a su hijo que les ayude. Esto hace que Xian recuerde las palabras de Mari, quien dijo que quizá la magia pudiera usarse para otras cosas, ya que, para bien o para mal, siempre acaba afectando a los demás, y que ella creía que él podría salvar a mucha gente cuando llegara el momento. Al recordar esto, Xian decide enfrentarse al monstruo invisible, pensando que su hermana probablemente le diría que ayudara a los demás, pero luego él mismo lo comenta con ironía, así que acepta ayudar. En ese momento, se da cuenta de algo extraño. La figura de su hermana parece sonreír, pero enseguida siente una sensación extraña y se da cuenta de que su energía mágica ha desaparecido. Sale corriendo y le pide a su madre que cuide de ella. Al llegar a la ciudad, se da cuenta de que ninguna de las personas emite energía mágica. Cuando vuelve con su padre, le cuenta sus conclusiones. Las personas que padecen la enfermedad del letargo carecen de energía mágica en el cuerpo y en las calles no ha encontrado a nadie con energía mágica.
Antes podía ver a algunas personas aquí y allá, pero ahora no hay ninguna. Aunque solo sea una posibilidad, empieza a sospechar que son precisamente las personas con energía mágica las que acaban viéndose afectadas por la enfermedad. La enfermedad del letargo no tiene actualmente ningún tratamiento y tampoco se han determinado sus causas. Por eso, al igual que hizo con la magia al crearla de la nada, hará lo mismo y creará una cura para esta enfermedad. En ese momento su padre le recuerda que quería presentarle a alguien y tras ello se encuentran con el duque llamado Balt. Gawain se disculpa por acudir sin previo aviso y aprovecha para presentar a su hijo Cian. Balt lo observa con una mirada aterradora, mientras Gawain explica el motivo de la visita e informa de que, como medida contra el monstruo invisible, ha propuesto equipar a todos los guardias con lámparas de relámpago. Mientras sigue hablando, el duque Balt empieza a llorar de repente, quejándose y arrastrándose por la sala, diciendo que desde que empezó a gobernar la ciudad de la historia todo sale mal, y que él solo quería una vida tranquila como duque. Gawain responde que, por desgracia, eso no será posible. Cian se indigna ante la escena, pero Balt recupera la compostura. A continuación, cuenta que el grupo de comerciantes intentó acaparar las lámparas relámpago, lo que complicó mucho conseguir algunas unidades para los soldados. Gawain empieza a elogiarlo, pero Balt dice que no servirá de nada elogiarlo. Cian no se lo puede creer, pero pronto pasan al tema principal, explicando que el monstruo y la magia están relacionados de alguna manera. Cian descubre que el duque ya sabía de su existencia, algo que su padre le había comentado anteriormente. El duque sugiere que la solución sería reunir a personas con aptitudes mágicas y enseñarles a usar la magia para derrotar al monstruo. Sin embargo, Cian responde que no es tan sencillo, ya que aprender magia lleva mucho tiempo y la mayoría de las personas con energía mágica están enfermas. Aún así, dice que tiene una idea. Balt se anima, pero cambia de expresión al oír que Cian quiere hacer experimentos con seres vivos. Cian explica que cuando están sanas, las personas poseen energía mágica que se recupera tras el descanso, pero los infectados han perdido esa energía y por alguna razón no pueden recuperarla. Si consigue inyectar energía mágica a los pacientes, tal vez logre curarlos. El problema es que inyectar energía mágica a quien ya la posee es peligroso, pero si no consigue que funcione, los infectados nunca podrán salvarse. Cian reflexiona que en el desarrollo de la medicina, lo más importante son los sacrificios, ya que a la gente no se la salva con palabras bonitas. Decide que está dispuesto a cargar con cualquier deshonra para salvar a su hermana e informa al duque de que pretende realizar pruebas en seres vivos que ya estarían condenados a morir, dejando claro que quiere experimentar con los monstruos. Cian lo aclara todo, y Balt no solo le autoriza a realizar experimentos con seres vivos, sino que también promete proporcionarle colaboradores expertos en medicina y en monstruos. Sin embargo, se pregunta por qué alguien como el duque ha creído en las palabras de un simple chico. Para él, hay algo sospechoso en todo esto, pero se disculpa y comenta que quizá algún día revele algo. Un tiempo después, Cian se reúne con estos colaboradores, el primero de los cuales es Cole Allister, asistente del Dr. Alphonse, quien deja claro que está allí por orden del duque, ya que considera una pérdida de tiempo seguir las órdenes de un simple chico. Rafina también se presenta. Es hija del marqués Alfred, señor de la región de Cepenate y capitana de una de las escuadrillas reales. Por último se presenta la especialista en monstruos llamada Git, pero es bastante tímida y habla muy bajito. Cian les da las gracias a los tres por haberse reunido y les advierte de que aquella misión no es un juego. A continuación, hace una pequeña demostración de sus habilidades mágicas, dejando a los tres sorprendidos. Explica que se trata de una técnica desarrollada por él mismo llamada magia, que amplifica y mantiene fenómenos naturales al materializar la energía mágica presente en los cuerpos. Sin embargo, cuando se abusa de esa energía mágica, el cuerpo se ve invadido por un cansancio extremo que impide incluso el movimiento. Exactamente los mismos síntomas que presentan los infectados por la enfermedad del letargo. Tras esto, vemos a Rafina a punto de morir al intentar subir una colina con una armadura pesada, mientras Cian y Git la esperan en la cima, ya que Cole tuvo que volver al hospital para seguir trabajando. Los tres salieron en busca de monstruos para realizar experimentos. Mientras esperan a Rafina, Git le comenta a Cian que la han llamado para investigar al monstruo invisible y le pregunta si tiene alguna relación con la enfermedad del letargo. Cian responde que, para hacer frente a esta enfermedad, es necesario encontrar formas de proporcionar energía mágica. Como esa energía es peligrosa y puede matar a una persona, necesita hacer experimentos con monstruos, a los que ya está derrotando utilizando ese mismo método, quemándolos de dentro hacia afuera. Pero para tratar la enfermedad del letargo, necesita encontrar una forma de suministrar energía mágica a los pacientes hasta llenarlos, pero sin matarlos. Le explica que la necesita allí porque ella es especialista en monstruos y en capturar al monstruo invisible nocturno llamado Bright. En ese momento, Git se sorprende mucho y le pregunta si realmente ha visto uno.
Al descubrir que Xian conoce al monstruo, su actitud tímida desaparece. Se emociona porque ha descubierto un nuevo tipo de monstruo. De repente, ante ellos aparece un duende, algo poco habitual al aire libre, ya que normalmente solo habitan en grandes madrigueras subterráneas. Pero a Git no le preocupa en absoluto, solo está emocionada por ver un duende así. Por su parte, Rafina está harta de cargar con esa armadura, así que la destruye y se abalanza sobre el duende, y vuelve a presentarse con su largo nombre. Ella demuestra ser bastante fuerte, mientras que Xian aprovecha un descuido del Goblin para atacarlo por la espalda, pero falla. Al intentar atacar de nuevo, se da cuenta de que su energía mágica se está acumulando en exceso. El Goblin desaparece entre el humo y reaparece detrás de Rafina. Ella consigue esquivarlo, pero por poco no acaba en Isekai. En ese momento, Xian crea una esfera de agua, generando una pequeña lluvia, y luego ataca al Goblin con un rayo, lo que hace que el ataque eléctrico sea más eficaz, aunque aún así no le causa daño. Rafina aprovecha la oportunidad y le da en el cuello, tras lo cual se reúne con los demás. Comenta que es la primera vez que ve a un Goblin, pero que en su tierra natal hay muchos orcos y que vive luchando contra ellos. Empieza a alardear de sus habilidades, y Xian le recuerda que se ha olvidado del objetivo principal, mantener vivos a los monstruos y no matarlos. Un tiempo después, Xian está en casa siendo atendido por Rose, que está ayudando a su madre con Marianne. Ella le pide poder ayudar también a Xian, pero él le dice que es difícil, ya que ella ya está ayudando a su madre, y además porque ir a la ciudad de Historia todo el rato es complicado. Ella lo entiende, pero se entristece porque su mejor amiga está enferma y no puede hacer nada. Xian le dice que ya está ayudando mucho con solo echar una mano a su madre y ser útil. Más tarde, Xian va con Cole a la clínica, ya que parece que han encontrado una pista para el tratamiento. Al llegar, se da cuenta de que hay un paciente con ligeros signos de actividad, mientras que los casos más graves no reaccionan. Al tocarlo, Xian percibe una pequeña presencia de energía mágica, lo que le lleva a pensar que, según su hipótesis, la disminución de la energía mágica podría ser la causa de la enfermedad. Recuerda la conversación con Cole, cuando este dijo que quería experimentar con los enfermos, estimulando su energía mágica al tocarlos con su propia energía, haciéndoles sentir luz y calor. Todos los pacientes con la enfermedad de letargo tuvieron en algún momento energía mágica, por lo que quizá valga la pena intentarlo. Tras ello, comienzan los experimentos y se dan cuenta de que el ritmo cardíaco de los pacientes se acelera ligeramente tras recibir la energía mágica de Xian. De vuelta al presente, Xian le pregunta si ahora puede confiar más en él, y Cole responde que solo sigue adelante porque vale la pena intentarlo. En ese momento, un médico se acerca para preguntarle si han conseguido algo, y Xian responde que, gracias a eso, ha podido comprender muchas cosas. Cole lo saca de allí, y una vez fuera, le advierte que no puede hablar tan tranquilamente sobre la energía mágica y el tratamiento delante de los demás, porque los médicos están dedicados a encontrar una cura. Si dice que ha encontrado algún tipo de tratamiento, la comunidad médica centrará su atención en él. Al llamar demasiado la atención, intentarán intervenir. Por eso le recomienda que sea prudente. Xian le da las gracias, diciéndole que es una persona muy prudente. Pero Cole responde que no es exactamente eso. Es que Xian es demasiado imprudente y tiene que cuidarse más, sin revelar demasiada información. Xian sonríe y dice que es una buena persona, ya que, a pesar de detestarlo, le ha dado ese consejo por su propio bien. Cole se avergüenza mucho y le dice que se calle, alegando que solo está pensando en los pacientes. Por la noche, Xian intenta aplicar el tratamiento a su hermana, pero le da miedo, ya que no puede ser imprudente. Recuerda que para crear la magia tuvo que pasar por un largo proceso, y decide que hará lo mismo para encontrar una cura. Al día siguiente, mientras la chica rubia lucha contra los kobolds, él y Giat comienzan a experimentar aplicando energía mágica a un kobold inconsciente para ver cuánto es capaz de soportar. Al llegar al 30%, el monstruo acaba siendo destruido. Llegan a la conclusión de que los kobolds pueden acumular hasta un 50% de energía mágica, mientras que los goblins normales solo llegan al 30%. Giat advierte entonces que al entrar en contacto con la magia, incluso una pequeña cantidad ya le quema, y que eso parece ser un efecto de purificación. Pero quizá en los humanos la reacción sea diferente. La rubia, obsesionada con las peleas, pregunta si ya puede destruir a todos los kobolds. Tras recibir el visto bueno de Xian, acaba con todos, pero acaba cayéndose de forma patética e intenta disimular diciendo que había una trampa, y para no hacer el ridículo, avisa de que es hora de marcharse. Pero intentar disimularlo lo hizo aún más embarazoso. Al llegar a casa, Xian recuerda las palabras de Git, que quizá el efecto sea diferente en los humanos. En ese momento, Rose llega con unas truchas del lago. Xian prueba su magia con ellas, y estas aguantan el 100% de la energía sin quemarse como los monstruos, lo que le hace pensar que quizá en los humanos también haya una reacción diferente, al igual que en las truchas. Intenta preguntarle a Rose si puede practicar con ella, pero desiste de hablar. Sin embargo,
Rose se da cuenta de lo que quería decir y le dice que tiene su permiso. Ella entiende que Xian quiere observar la reacción de su energía mágica en un humano que aún posea magia, y la única persona con energía mágica que sigue consciente es ella, por lo que le dice que no tiene por qué preocuparse, porque hará lo que sea para ayudar a Marianne. Xian le da las gracias, pero ella responde que es natural ayudar a su amiga. Antes de empezar, Xian le pide que le avise si siente dolor. Entonces inicia el proceso y comienza a acumular su magia en ella, y ella le dice que solo nota un ligero calor. Xian sigue aumentando la intensidad, pero al llegar al 50%, recuerda que el monstruo ya había sido quemado antes y se detiene. Sin embargo, Rose le pide que continúe, y al final acaba acumulando el 100% de su energía mágica en ella. Descubre que, al parecer, las personas con energía mágica no se ven afectadas de la misma manera que los monstruos. Xian decide probar a transferir pequeñas cantidades de energía de forma continua. Rose le pide que empiece, pero él sigue preocupado. Ella lo tranquiliza diciéndole que todo irá bien. Xian le coge la mano y le da las gracias, pero en ese momento ambos se ponen nerviosos e intentan cambiar de tema para que el ambiente se relaje. Mientras tanto, los soldados empiezan a recoger las lámparas relámpago, ya que no ha aparecido nada y creen que ya no hay peligro. Comentan que solo se han usado durante un mes y ahora dicen que ya no son necesarias. Collie comenta que no cree que esas lámparas sirvan de mucho, pero la chica le apunta con una espada y le dice que Xian se está pasando. Él no duerme bien por estar investigando la enfermedad y aún así está obteniendo resultados. Si no han sido atacados hasta ahora, es gracias a la lámpara que él inventó. Por eso ella le dice que deje de quejarse o se enfadará de verdad. Él se disculpa, admitiendo que en el fondo lo sabe. Gracias a Xian, la investigación ha avanzado de una forma que ni siquiera los médicos habían conseguido. Git comenta que la situación en otros países es la misma, pero que no se han avistado espectros ni otros tipos de monstruos. Xian piensa que quizás sean monstruos exclusivos de aquella región, pero Gite dice que pueden existir desde la guerra de Legrete. Cuando Xian pregunta qué es eso, Rafina explica que fue una guerra legendaria de hace 1000 años, cuando varios países se unieron para luchar contra los demonios. Según algunas teorías, alguien llamado Legrete habría liderado las naciones, o bien sería el nombre de un país que desapareció. Por la noche, en el castillo del duque, este cuenta que una noche apareció en el cielo una cortina de luz roja, a la que se denominó amenaza nocturna. Resume en un diario todo lo relacionado con la enfermedad de la letargia y con los monstruos que surgieron aquel día. Desde el día 90, Xian lleva transfiriendo energía mágica a un paciente con síntomas leves, con resultados positivos, lo que supone un gran avance. El día 135 se descubre que una transfusión excesiva de energía provoca los síntomas de la enfermedad. Por eso es posible que esta no se deba a la falta de energía mágica, sino a recibir energía en exceso. La gente ya había empezado a olvidarse de los monstruos invisibles, pero por orden del duque, la producción de lámparas relámpago continuó. El día 2011 se confirmó que el cuerpo pierde gradualmente la energía transmitida. El día 299, Xian empezó a quedarse sin energía mágica con mayor frecuencia y comenzó a buscar una forma de aumentar su capacidad. El día 350 no hubo avances y 212 días después tampoco se obtuvieron resultados. Aún así, nadie podía hacer nada más que esperar a que Xian, con su impecable linaje, lograra resultados. Además, tampoco fue posible confirmar la existencia de los espectros. El duque había pensado que sería una revelación de Legret, pero no había indicios. Y así termina el informe. 2 años después, mientras están en la clínica, los familiares de los pacientes solo ven una sonrisa en sus rostros. Le dan las gracias a Xian. Sin embargo, él está un poco decepcionado por no haber conseguido curarlos. Cole le recomienda que descanse más a menudo. Más tarde, al llegar a casa, Raizen se encuentra con Rafina y Git, ya que todos van a cenar juntos en su casa. Durante la cena, todos miran a Xian con seriedad, mientras su padre le pide que descanse un poco más. Él responde que no está cansado y que todavía tiene mucha energía. Su padre le confiesa que él y su madre ya han hablado mucho y que ese ritmo acabará enfermándose antes de poder curar a su hermana. Rafina dice que ambos tienen razón, porque se ha pasado todo el tiempo dedicándose a investigar un tratamiento. Todos piensan que está exagerando un poco. Como le están dando la lata, Xian aclara que no está cansado ni preocupado y que nada de lo que está pasando le está haciendo daño. Quiere curar a su hermana y piensa en ello todos los días, pero también sabe que la impaciencia no ayuda y que es importante descansar. Explica que siempre ha investigado sobre magia, ha indagado en cosas que ni siquiera sabía si existían y ha conseguido encontrarlas y desarrollarlas. En comparación con eso, no hay cura que no pueda encontrar para su hermana. Va a seguir investigando hasta encontrar esa cura, aunque le lleve toda la vida. Y no quiere que piensen que es un idiota, porque esto es algo que quiere hacer. Sus padres se disculpan por haberlo malinterpretado, mientras Xian afirma que va a salvar a su hermana. Más tarde, cuando se van a dormir, Xian le dice a su hermana que no va a rendirse,
pero de repente el cielo se tiñe de rojo, como en aquel momento anterior. Al salir a investigar, se encuentra con Rosie y le pide que se quede con su madre y su hermana. Sigue adelante y se da cuenta de que el cielo está repleto de una gran cantidad de espectros. Cian se pregunta por qué está ocurriendo aquello. En ese momento, 2 guardias pasan a su lado, ajenos a lo que está sucediendo, y ante ellos aparece uno de esos monstruos. Cian se desespera y les advierte que tengan cuidado, pero ellos no pueden verlo, así que corre a ayudarlos. Cuando la luz de la lámpara relámpago los ilumina, los soldados por fin logran ver al monstruo. Cian acaba con la criatura y se preocupa, pues Historia y toda su población corren un grave peligro. Tras ello, informa al conde de todo lo que está sucediendo. Aunque está frustrado, el conde no tiene más remedio que enfrentarse a ellos, así que ordena a uno de los soldados que avise a los puestos de guardia y a los centinelas de las murallas para que estén alerta y preparen las lámparas relámpago. También decide acompañarlos personalmente. Tras intentar convencer al duque durante un rato, este acaba cediendo y Cian va a reunirse con el comandante Lont. Sin embargo, el comandante lo menosprecia, diciendo que no cree en esos relatos sobre monstruos invisibles. Acusa a Cian de haber causado ya suficiente confusión con las lámparas y de que ahora se esté inventando otra historia absurda, obligando a todos los soldados a movilizarse para nada. Aunque muchos soldados no le creen, Cian afirma que los espectros existen de verdad. En ese momento, Rafina llega al lugar e informa de que ella y su escuadrón están a su disposición. Los demás soldados se limitan a comentar con desdén que ya han llegado los inútiles. Se trata de los soldados a los que Cian salvó anteriormente. Se presentan como Dave y Rui. El comandante dice que pueden hacer lo que quieran o volver a la posada a dormir, ya que a él le da igual. Rafina responde que no pueden actuar así en una situación de emergencia y que actualmente ella es la capitana del Escuadrón 75, mostrando una gran determinación. Entonces Dave le cuenta a Cian que el anterior capitán dimitió junto con el resto del grupo, ya que no querían seguir en un escuadrón al que solo le asignaban tareas inútiles. Por eso, Rafina se ofreció voluntaria para asumir el cargo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Rosie aconseja a Emma que descanse un poco, ya que ha pasado mucho tiempo cuidando de Mari. Emma no quiere alejarse de su hija, pero Rosie la tranquiliza diciéndole que no tiene por qué preocuparse, pues está segura de que Cian está bien y de que sin duda encontrará una cura. Mientras tanto, los demás patrullan la ciudad para vigilar los movimientos de los espectros. En estos momentos, estos se están desplazando hacia la entrada, pero mientras corren hacia allí, Cian observa a un grupo de ellos en la ciudad. Utiliza su magia para acercarse más rápido, pero se sorprende al sentir que puede usar la magia con mucha más facilidad. Al llegar a la entrada, avisa a los soldados de que deben estar alerta, porque los monstruos se están acercando. Sin embargo, estos responden que no ven nada. Además, el único sospechoso que ha llegado hasta allí es él mismo. Cian utiliza su magia y comienza a disparar en todas direcciones, iluminando la zona y haciendo que los soldados por fin puedan ver a los monstruos. Elimina a los enemigos con magia, impresionando a los soldados, que se preguntan qué acaba de pasar. En ese momento, llega Rafina e informa de que pertenecen al Escuadrón 75 de la Guardia Real y que tienen órdenes del duque de derrotar a los monstruos invisibles. Los soldados, que antes no se lo creían, ahora ya no pueden negar lo que están viendo. Cian se sube a la muralla y se queda atónito al ver que hay más de 100 espectros en el bosque, todos dirigiéndose hacia la ciudad de la historia. Se preocupa e intenta pensar en una forma de acabar con ellos. Entonces regresa a la entrada y utiliza su magia para encender las antorchas, lo que permite que la gente corriente también pueda ver a los monstruos. Dave y Rui se preguntan cómo van a hacer frente a aquello, ya que normalmente solo reciben tareas sin importancia, pero Cian dice que se las arreglará. Piensa que ha renacido en ese mundo y que creó la magia precisamente para proteger a aquellos a quienes ama y a ese lugar. Los espectros se abalanzan sobre ellos y Cian los quema uno a uno. Rafina ordena a los soldados que defiendan la entrada mientras ella ayuda a Cian. Empieza a luchar con la antorcha, pero no es muy eficaz, y lo peor es que la antorcha empieza a apagarse. Ella se lamenta porque no puede usar su espada, pero entonces a Dave se le ocurre una idea brillante. Llena su espada con el aceite de la lámpara, la enciende con la llama mágica y se la entrega a Rafina. Ahora ella consigue destruir a los monstruos gracias a su espada llameante. Rui casi se va al Isekai, pero Dave lo salva. Mientras tanto, Cian sigue luchando intensamente, impresionado por haber usado magia más de 100 veces y aún no estar cansado. Supone que esto puede ser efecto de la amenaza nocturna, ya que hace 2 años, aquella sobrecarga excesiva de energía mágica había roto el equilibrio de su cuerpo, a pesar de todo. Lo más importante ahora es luchar, porque sin eso no conseguirán sobrevivir. En ese momento, todos los espectros comienzan a sacrificarse de la nada, utilizando sus propios cuerpos para apagar las llamas mágicas. Cian queda rodeado y decide probar una nueva técnica, acumulando una gran
gran cantidad de energía mágica. Así, crea una tormenta de llamas mágicas y consigue derrotar a todos los monstruos de una sola vez. Pero esto lo agota mucho, y la batalla aún está lejos de terminar, ya que surgen más espectros del bosque. Se siente desanimado por estar tan cansado y tener que seguir protegiendo a Historia y a toda la gente. No puede morir allí, pues aún le quedan muchas cosas por hacer. La batalla recibe refuerzos inesperados, y todos los aventureros de la ciudad llegan para ayudar. Git aparece y explica a todos los aventureros lo que deben hacer para enfrentarse a los monstruos. Utilizan flechas incendiadas con fuego mágico y disparan a los puntos indicados por Xian, haciendo visibles a los espectros y atacándolos. Xian se sorprende ante el brillante plan de Git, y ella dice que se alegra de que haya funcionado. También revela que fue ella quien reunió a los aventureros, ya que siempre ha visto lo mucho que se esfuerza Xian y quería aportar su granito de arena. Por eso todos trabajan juntos y consiguen derrotar a todos los monstruos. Pero la celebración se ve interrumpida por el comandante Lonte, que les pregunta qué están haciendo y los acusa de ser sospechosos, como si se hubieran hecho pasar por monstruos para causar el caos. Rafina explica que son aventureros y que gracias a ellos, los monstruos han sido derrotados. Pero Lonte no se cree nada, porque él mismo no ve nada. El comandante comenta que todo parece indicar que están mostrando sus verdaderas intenciones, y acusa a Xian de querer solo acercarse al duque. Gra se interpone y le manda a ese lugar, diciéndole que además de llegar tarde al combate, todavía se atreve a quejarse. Le advierte de que si no fuera por Xian, la ciudad ya habría sido destruida. Todos los aventureros lo confirman, pero el comandante se pone aún más nervioso y ordena que se callen, además de mandar a sus soldados que los arresten a todos. Los soldados dudan, sin saber si deben obedecer, pero de repente él empieza a flotar y una mano demoníaca le rompe el cuello, matándolo al instante. Xian observa cómo una especie de demonio aparece ante ellos y comenta que hacía mucho tiempo que no veía el mundo exterior y que por fin ha conseguido salir. Xian se da cuenta de que la energía mágica que había en el cielo ahora se concentra en aquel hombre. Gras pregunta quién es, y la criatura responde que, como Dios generoso que es, perdonará su insolencia, y se presenta como Ainwell, un demonio noble y virtuoso. Todos se sobresaltan al conocer su identidad, y Ainwell les dice que son muy ignorantes por no saber qué es un demonio, aunque eso sea comprensible, ya que han pasado 1000 años. Revela que ha estado preso durante mucho tiempo, pero que ahora que está libre va a ser bondadoso y los va a matar. Todos se colocan en posición de combate, pero Xian les advierte que deben huir. Con un chasquido de dedos, Ainwell provoca una enorme explosión que destruye gran parte de la ciudad y deja a muchos heridos. Dit entra en pánico, ya que siempre había querido ver a la especie demoníaca que desapareció hace 1000 años, pero ahora les tiene mucho miedo. Xian advierte de que todos deben huir, ya que ninguno de ellos es capaz de percibir plenamente sus poderes y no podrán derrotarlo. También revela que la horda de espectros que apareció con la amenaza nocturna no fue más que una señal de la llegada de ese monstruo, y que la verdadera batalla no ha hecho más que empezar. Gratis pregunta si el monstruo puede usar magia, y Xian responde que no está seguro, pero que rebosa mucha energía mágica, y lo peor es que posee cientos de veces más poder que él. Al oír esto, Gratis decide quedarse para enfrentarse a él, diciendo que, aunque no sea capaz de ver sus poderes mágicos, no puede simplemente huir. Mientras tanto, Ainwell se regocija con la destrucción de la ciudad, mientras que Xian piensa que si sigue así, todos acabarán muriendo. Le avisa a Gratis de que él también va a luchar, ya que es el único que puede ver los poderes del enemigo. Gratis acepta y pide a las chicas que guíen a la gente y evacúen la ciudad. Ellas están de acuerdo y le piden a Xian que tenga cuidado. A continuación, todos se ponen manos a la obra. Xian le dice a Gratis que se enfrentará al monstruo cara a cara, mientras que él debe rodearlo y atacarlo por la espalda cuando tenga la oportunidad, ya que esa es la única posibilidad de victoria. Gratis le pide que no muera, porque no podría mirar a su familia a la cara después de eso. Mientras tanto, el demonio sigue arrasando la ciudad, pero Xian se lanza contra él y apaga el incendio con su magia de agua. Ainwell se sorprende al ver que es capaz de usar magia. Al observarlo más detenidamente, fijándose en sus ojos y su pelo rojo, le pregunta si es de Lina Gelegret, a diferencia de los demás humanos sin poderes. Se pregunta por qué no hay otros como él y espera una respuesta. Xian intenta responder, pero Ainwell sigue hablando. Dice que, al fin y al cabo, nada de eso importa, y que los humanos no han aprendido nada desde aquel suceso. Afirma que Xian no es más que un niño con el que están jugando y que debe morir allí mismo. Ainwell lanza una serie de explosiones, pero Xian las esquiva y contraataca con su bala de agua. Ainwell comenta que el hechizo ha sido interesante, pero que no está a su altura. Xian se desespera e intenta esquivarlo. El demonio prepara un poderoso ataque de fuego para acabar con todo, y Xian se pregunta qué debe hacer para impedirlo, porque si sigue así, todos sus seres queridos morirán. Esto le da aún más determinación para protegerlos. Mientras tanto, las chicas siguen evacuando a los civiles.
En el hospital llegan cada vez más heridos y el médico de pelo blanco no entiende qué está pasando. Rafina se encuentra con Dave y Rui y se siente aliviada al verlos con vida. Les pide que sigan ayudando en la evacuación, ya que ella tiene que ir a ver a Xian, pero Git le dice que eso puede ser peligroso y que podría morir. Cuando se da cuenta de lo que ha dicho, intenta rectificar, explicando que no es que crea que Xian vaya a morir, sino que el enemigo es muy fuerte. Rafina lo entiende, pero aún así no puede evitar ir a ayudar a Xian. Mientras tanto, Xian utiliza su magia para desequilibrar el ataque del demonio y lograr escapar. A continuación, contraataca con un hechizo combinado de agua y trueno, pero Anuel lo anula y comenta que la magia de Xian es interesante, aunque explica que para cada hechizo que existe, siempre hay otro con una propiedad capaz de anularlo. Quizá lo haya descubierto por su cuenta, pero eso es algo básico para los demonios. Se da cuenta de que Xian no puede usar magia de huida ni de rayo sin ese artefacto, y lo tilda de some principiante. Mientras utiliza su magia de rayo, afirma que cuando se comprenden las leyes de los elementos, toda magia se vuelve sencilla, y añade que eso es algo que Xian nunca logrará alcanzar. Cuando está a punto de acabar con él, Gratis aparece y le ataca por la espalda, pero el golpe no surte efecto y acaba siendo alcanzado por la magia de rayo. Gawain también se une a la lucha, pero el demonio lo lanza lejos, diciendo que las armas humanas son inútiles contra él. Entonces, el demonio centra su atención en Xian y dice que es un niño impresionante, como cabría esperar de alguien de Lina Helgrad. Como le ha caído bien, el demonio decide no matarlo, sino convertirlo en su siervo. Alguien con una vida larga y un gran poder, pero sin conciencia humana, convirtiéndolo simplemente en un títere. Xian intenta escapar, pero es capturado. Al mostrar los dientes, el demonio revela que es un vampiro, muerde a Xian, y este empieza a perder fuerzas. Pero cuando está a punto de rendirse, imagina a un pequeño hada, y de repente empieza a toser sangre. El vampiro se enfurece mucho, diciendo que Xian ha recibido la bendición de las hadas y lo llama traidor, afirmando que ellas han vuelto a interferir. Empieza a debilitarse, pero aún así intenta lanzar un ataque poderoso. En ese momento, Rafina llega para salvarlo. Inwell comienza a preparar otro ataque, y Xian le pide a Rafina que levante el brazo. Tras ello, empieza a acumular energía mágica, pero no consigue cargarla lo suficientemente rápido. Por suerte, Grex y Gawain le ayudan a ganar tiempo. Xian recuerda toda su vida desde que llegó a ese mundo y dispara una esfera de energía mágica pura. Inwell contraataca, pero no esperaba que su propio ataque acabara explotando contra él mismo, siendo consumido por sus propias llamas. Antes de desaparecer, se enfrenta a Xian, quien le dice que, a pesar de ser poderoso, probablemente nunca haya estudiado ni analizado la magia en profundidad. Xian explica que, cuando la magia de fuego entra en contacto con la energía mágica, pueden producirse reacciones peligrosas. Inwell maldice su sangre antes de desintegrarse. Xian queda muy agotado. Al cerrar los ojos, ve a un pequeño hada. Tras eso, se despierta asustado, pensando que el demonio lo había derrotado. Pero al despertar, su madre lo abraza, muy aliviada de que por fin haya despertado. Más tarde, el médico de pelo blanco lo examina y le dice que todo está en orden, además de revelarle que ha estado inconsciente durante toda una semana. Después de eso, Grex y su padre van a verlo. Gawain cuenta que aquel día había salido de la aldea, pero que solo después se dio cuenta de que habían aparecido los espectros, y por eso pudo llegar a tiempo para ayudar. Aún así, cree que no fue de mucha ayuda, pero Xian le dice que él y Grat sí que ayudaron, ya que consiguieron cortarle los brazos al enemigo. Les pica la curiosidad, porque cuando la alcanzaron, el cuerpo del monstruo se mostró mucho menos resistente, y eso solo fue posible gracias a él. Aunque haya sido pura coincidencia, Xian concluye que la próxima vez no deben usar el mismo método. También piensa que si la amenaza nocturna vuelve y aparece de nuevo un monstruo como aquel, tienen que estar preparados. Entonces se preocupa y pregunta por Rafina y Git. El médico responde que solo tienen heridas leves, que todos están bien, pero que los daños han sido enormes y que unas 420 personas han muerto en el ataque del demonio. Xian se culpa a sí mismo por su debilidad, creyendo que si hubiera sido más fuerte, habrían muerto menos personas. Cole le responde que no es así, ya que sin él, la ciudad habría sido destruida, y que lo mejor que puede hacer es estar orgulloso de lo que ha conseguido. Xian siente una ligera brisa, y al ser de noche, todo a su alrededor le parece extraño. Se da cuenta de que su energía mágica ha aumentado mucho, aunque no tanto como la del demonio. Lo importante es que ha evolucionado. Al controlarla, pide ver a su hermana. Al llegar, se da cuenta de que quizá infundirle una gran cantidad de energía mágica pueda curar la enfermedad del letargo. Antes no tenía suficiente energía, pero ahora es diferente.
Le inyecta una gran cantidad de energía a Mari hasta que ella por fin abre los ojos. De momento aún no es suficiente, así que continúa. Tras un periodo de terapia mágica intensa y un gran esfuerzo por parte de Xian, Mari por fin recupera la conciencia y pregunta, confundida, ¿qué está pasando? Todos se quedan en estado de shock y acaban llorando de emoción, mientras Xian se alegra de haber conseguido llevar la magia a ese mundo. Algún tiempo después, Xian cura a todos los pacientes. Cole lo elogia, diciendo que es realmente impresionante. Xian siente que por el momento, el problema de la enfermedad está resuelto, pero aún queda otra cuestión pendiente: el linagrete. Entonces se reúne con el duque y le pregunta quién es en realidad. En una ocasión, Gratis estuvo a punto de hablarle de su origen y de sus padres. A pesar de tener un hijo obsesionado con algo ilógico, fueron muy comprensivos con él. A pesar de ser el duque, aceptó de inmediato las ideas que un simple niño como él proponía. En aquella época, ni siquiera le había mostrado su magia. Sin embargo, nunca dudó de lo que él decía sobre ella y sobre la energía mágica, como si ya supiera de su existencia. El duque pregunta a sus padres adoptivos si puede revelar la verdad. Gawain responde que no pueden seguir ocultándosela. Entonces, el duque revela que Xian es descendiente de los Legreti, el nombre de un pueblo que hace 1000 años se puso del lado de los humanos y luchó de forma impecable contra los demonios. Tenían el pelo y los ojos rojos y utilizaban un poder misterioso llamado brujería. Consiguieron sellar a los demonios en la batalla de hace 1000 años. Pero antes de que los demonios fueran sellados, estos maldijeron a los Legreti, lo que provocó que prácticamente se extinguieran. Sin embargo, la situación dio un giro hace 12 años, cuando en Hristia, la capital del reino, ante su majestad la reina Luxua, apareció una mujer misteriosa con un bebé en brazos. Afirmó que aquel bebé era descendiente de los Legreti y que sería la única luz capaz de salvar el mundo, por lo que debían criarlo. De lo contrario, toda la humanidad caería. La reina no estaba muy convencida, pero si el niño era realmente un Legreti, podría estar acercándose a un futuro peligroso, así que decidió criarlo. Sin embargo, no podía criarlo públicamente, por lo que se lo confió a sus viejos amigos Lord Gawain y la señorita Emma. Xian pregunta si su hermana lo sabía, pero Gawain revela que nunca se atrevieron a decírselo. Le piden perdón por haberle engañado, pero le dicen que lo criaron como si fuera su propio hijo. Xian confiesa que en realidad ya lo sabía, pues una vez escuchó una conversación al respecto. Aún así, les dice que no tienen por qué preocuparse, porque aunque no sean de su misma sangre, siempre seguirán siendo su padre y su madre. Lo único que le resulta curioso es por qué la reina lo dejó al cuidado de ellos. Y Gawain explica que esto sucedió porque son nobles honoríficos. Aquellos que poseen títulos nobiliarios se consideran nobles, pero los honoríficos no reciben ningún título oficial. Es decir, se trata de un cargo especial, concedido personalmente por la reina, que garantiza su apoyo. Debido a la importancia de este estatus, los nobles honoríficos no poseen sus propios dominios. Por eso, el duque Balfi dejó una parte de sus tierras a cargo de Gawain. Xian entiende que los nobles honoríficos no se relacionan mucho con los demás nobles, sino que viven apartados en el campo. Por eso, esa sería la mejor forma de evitar que alguien descubriera la existencia de los negretes y al mismo tiempo, protegerlo. Gratis siente curiosidad y comenta que entiende que él sea un legrete y que pueda usar magia, pero lo que le intriga es el hecho de que a pesar de ser solo un niño, sabe muchas otras cosas. Xian se pregunta si debería confesar que en realidad vino de otro mundo y renació en este, pero decide no hacerlo y se limita a decir que esos conocimientos están en su memoria. Se disculpa y dice que quizá la mujer que lo entregó sepa algo al respecto. Xian le hace una última pregunta al duque, queriendo saber qué debería hacer ahora. Balfit responde que probablemente recibirá una invitación de la reina. Después de eso se encuentra con Mari. Ella le pide que le coja de la mano y le confiesa que estaba un poco asustada, ya que no recuerda casi nada, solo una sensación de estar sola y atrapada en la oscuridad. Pero a pesar del aislamiento, siempre oía su voz y las voces de su madre y su padre, y eso le daba fuerzas para seguir adelante al día siguiente. Tras ello, salen de la historia y regresan a casa. Tras 2 largos años, todos querían descansar, pues sabían que los días tranquilos en familia no durarían mucho. Xian comprende que las anomalías físicas de su hermana indicaban una enfermedad, probablemente causada por una absorción excesiva de energía debido a la amenaza nocturna o a un hechizo de mejora física. Para alcanzar ese estado, es esencial percibir y controlar la energía mágica interna y el flujo de energía en el cuerpo. Está buscando la cura para la enfermedad del letargo y ha pasado 2 años observando la energía de monstruos y humanos. Ahora pone toda esa experiencia en práctica y es capaz de utilizar hechizos que mejoran sus capacidades físicas y una barrera que envuelve todo su cuerpo, similar a la que utilizaba el demonio. Unos días después, Xian recibe una carta de la reina. Antes de partir, se despide de todos y le pide a su padre que proteja a su familia. Da las gracias a sus amigos y también a Grax por todo lo que han hecho por él. Rafina se acerca muy animada y le avisa de que tiene que visitar el reino,
ya que le recibirán en cualquier momento. Mientras se apoya en él, Rose y su hermana se ponen celosas. Cole le desea suerte y Git también se despide. Cuando le toca el turno a Rose, ella le dice que le gustaría ir con él, pero reconoce que sería egoísta. Él le responde que no está tan lejos y que volverá cuando termine lo que tiene que hacer, y Rose le dice que lo esperará. Su hermana lo llama y Sian se acerca para despedirse, diciendo que volverá pronto, pero ella empieza a llorar porque se siente sola sin él. Ella se disculpa y dice que estará bien, ya que también intentará recuperarse para la era de la capital. Tras eso, Sian se despide y al abrir la puerta, se encuentra con caballeros alineados en formación para rendir homenaje a quien más ha contribuido a la cura de la enfermedad del letargo. Le dicen que serán su escolta, y el capitán Getfall se presenta, afirmando que es un honor acompañarle. Rafina sube al carruaje con él. Antes de partir, su hermana y sus padres se acercan y le revelan que hoy es su 13º cumpleaños, y le entregan un collar para que no se sienta solo y siempre se acuerde de ellos. Le dicen que han elegido juntos ese regalo. Sian no puede contener las lágrimas. Se pone el collar y agradece a su familia el regalo. Marie le dice que está segura de que con su magia podrá salvar a mucha gente, pero que si las cosas se ponen difíciles, debe acordarse de ellos, pues siempre estarán a su lado. Sian da las gracias entre lágrimas y parte hacia la capital del reino. Antes de eso, lanza una esfera de luz a su hermana, y ella hace lo mismo, mientras ambos se pierden en el cielo. Y así llega a su fin el anime. No olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal. Un beso de Hikama Animes.